Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que cada viernes recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches. Comenzamos el último programa de esta temporada. 15 casos criminales que entendemos han sido del interés de la mayoría de los oyentes. Esta noche nos ocupa un caso curioso, y es que se invierten los papeles. Los criminales son los policías. Personas sin escrúpulos, sin moral, sin principios, completamente alejados del espíritu de servicio que distingue a los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, y que en esta ocasión quebrantaron todos los límites, todas las reglas, con una absoluta y total falta de moral, de principios, pero también de inteligencia. 2 policías se convirtieron en lobos con piel de cordero, y no dudaron en matar. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. David Fernández Grande, de 57 años, era conocido en la capital de Pontevedra como el Rey del Granito por la actividad que lo había enriquecido, la exportación de granito fuera de Galicia y de España. Su empresa, Fernández y Martínez Sociedad Anónima, contaba con un capital de unos 200 millones de pesetas y era una de las más importantes de este sector en España. De hecho, en 1991, el volumen de sus exportaciones ascendió a casi 1.000 millones de pesetas, lo que supuso algo más del 16% del granito exportado desde Galicia. Su empresa estaba en continuo crecimiento y tenía 50 empleados. Y tal era su actividad, que se había hecho construir un muelle privado para mandar al extranjero la producción de su empresa desde la Ría de Vigo. David Fernández era tenido por un hombre serio, formal y cumplidor. Su empresa poseía canteras en varias zonas de la provincia de Pontevedra, Orense, Madrid, Extremadura, Brasil y Venezuela, a donde había migrado en su juventud cuando aún no era nadie. A pesar de lo anterior, no era hombre que buscase el ocupar un primer plano social, aunque había sido vicepresidente del Celta de Vigo durante los años 80, pero tras volver a su negocio y continuar trabajando, prefería pasar a un discreto segundo plano. Últimamente se mostraba preocupado por su seguridad y la de su familia, y en la nueva casa que se estaba construyendo junto a la que ocupaba en ese momento, procuró dotarla de todas las medidas de seguridad. Estaba casado con Pilar San Román Fernández, de 43 años, y de su unión habían nacido 3 hijos, Marta de 27, David de 22 y Pedro de 15. Por aquel tiempo, estaban destinados en Vigo los policías nacionales Manuel Lorenzo Vázquez y Jesús Vela Martínez. Manuel Lorenzo era un individuo reservado, moreno, de pelo corto, de cejas pobladas y portaba bigote. Tenía un carácter reflexivo e inteligente,
y acarreaba en su expediente varias sanciones por haber cometido irregularidades en su función, y estaba siendo investigado por la Brigada de Régimen Interno por acumulación de infracciones tanto a la normativa policial como en el orden penal ordinario. Por último, también había sido dirigente del Sindicato Profesional de Policía Uniformada. El otro policía, Jesús Vela Martínez, también era de pelo abundante, pero esta vez claro, también con bigote, de carácter impulsivo. Se encontraba en situación de segunda actividad por sanciones de expedientes en trámite, y no era un hombre inteligente, ni tenía una personalidad tan acusada como la de Manuel Lorenzo. Parece que la vinculación entre los policías y el empresario había surgido a raíz de que éste los contratara como miembros de su equipo de protección personal, una circunstancia que les facilitó el conocimiento de la fortuna del industrial y de su familia, y así fue como 1 año y medio antes del crimen, Manuel Lorenzo citó a David, hijo del industrial, en los locales del sindicato y le advirtió que se anduviera con cuidado, debido a sus relaciones con el mundo de la droga. Acuciado por las deudas derivadas de la droga, los juegos y la prostitución en la que andaba metido, Manuel Lorenzo tuvo la idea del crimen. Por su relación previa, tenía información completa sobre los negocios de David Fernández y concibió la idea de extorsionarle para obtener dinero con el que remediar su situación. Al mismo tiempo, ofreció a Jesús Vela la posibilidad de participar en el delito, y este vio en el plan una oportunidad para resolver también sus deudas de juego. Juntos recabaron los últimos datos que necesitaban sobre la familia y el domicilio del empresario, y se dispusieron a cometer el delito armados con un revólver y 2 pistolas, un auténtico arsenal, poco lógico y justificado para el delito que iban a cometer, sin que se pueda precisar todavía para qué querían tantas armas. De hecho, en la matanza solo fue usada una pistola robada de calibre 9 Parabellum, que presumiblemente fue arrojada al mar tras el crimen, y de cuya sustracción en noviembre anterior a la comisión del crimen se sospechó que podía ser responsable Manuel Lorenzo. Este, además, planeó eliminar a Jesús Vela posteriormente a la perpetración de los hechos. A lo largo de la tarde del 31 de enero de 1994, Manuel Lorenzo mantuvo contactos con otras personas en cafeterías próximas a su domicilio de la calle de Esperanto número 3. Incluso había montado varias coartadas convenciendo a su compañera sentimental, una empleada del Corte Inglés, de que esa noche iba a estar de servicio. Pero sobre las 8:30 de la tarde, se desplazó junto a Jesús Vela al número 7 de la calle de Regueira, actual maestra emérita, en Nigrán, en las afueras de Vigo, donde estaba el chalet unifamiliar del empresario. Al llegar llamaron a la puerta, y les abrió la esposa, Pilar San Román Fernández, ante la que se identificaron como miembros del Cuerpo Nacional de Policía, preguntando por el hijo mayor, a quien, según decían, estaban obligados a trasladar a comisaría para interrogarle sobre un asunto probablemente delictivo. Con la madre presa de la angustia, David se presentó ante ellos. Le prestaron atención durante unos minutos hasta que estuvieron completamente seguros de que el cabeza de familia no estaba en la casa, y una vez que conocieron todos los detalles que les interesaban, entraron en acción. Sacaron sendas armas de fuego, se pusieron unos guantes de licra para no dejar huellas, y encañonando a los 3 miembros de la familia que se encontraban en la casa, les concentraron en el salón, donde les maniataron, les metieron servilletas en la boca y los amordazaron. Había una gran tensión, y se sentaron a aguardar la llegada del dueño de la vivienda, que se produjo al cabo de unas 2 horas. Durante todo el tiempo actuaron a cara descubierta. Al rato, 1 hora más tarde, llegó Marta, la hija, que lógicamente estaba ajena a todo lo que ocurría en el interior del chalet, y la llevaron al salón, donde estaban su madre y sus hermanos. La situación se mantuvo así hasta que llegó el padre, alrededor de las 9 de la noche. Este era su verdadero objetivo. Los habitantes de la casa se dispusieron a pasar una noche horrible, bajo la amenaza de aquellos 2 intrusos. A partir de ese momento, se inició una tensa negociación entre el empresario y sus secuestradores, en la que los policías afirmaron que su intención era conseguir dinero, y preguntaron si había caja fuerte en la casa o dinero en efectivo, y las entradas que tenía la casa y las horas a las que apagaban las luces y bajaban las persianas. Regularmente simulaban llamar por teléfono y aparentaban dar novedades a un tercero del curso de su proceder. Pero realmente no había comunicación ninguna. Alguna vez incluso marcaban 4 números y enseguida hablaban sin dar tiempo siquiera a que hubiera respuesta.
era una farsa. Así las cosas. Los secuestradores exigieron la entrega de 200 millones de pesetas a cambio de su libertad y de la de su familia. El empresario les advirtió desde el primer momento que no contaba con esa cantidad de dinero. Hasta que finalmente, en un tira y afloja permanente a lo largo de la noche, la extorsión quedó fijada en 20 millones de pesetas, que el empresario debía conseguir y entregar a primera hora del día siguiente. A las 9 de la mañana, el empresario llamó a su contable, indicándole que le llevara a su casa unos cheques porque le habían embargado la casa y necesitaba dinero urgente para su depósito en un juzgado, y también esa cantidad de dinero. Y una hora más tarde llegó a la casa la empleada de hogar de la familia, Ana Isabel Costas Piñeiro, de 23 años, vecina del municipio de Gondomar, que llevaba 5 años trabajando para la familia y que también quedó retenida junto con ellos. Durante toda la mañana, las llamadas del padre a la empresa se repetían, apremiándoles para que le llevaran el dinero a su casa con el pretexto del juzgado. Sobre la 1 de la tarde, llegó el contable con los 20 millones de pesetas. En ese momento, David Fernández logró decirle a su empleado: «Avisa a la policía». Y ellos sin que los secuestradores lo advirtieran. Y casi inmediatamente pasaron a la segunda parte de su plan. Separaron los miembros de la familia que fueron repartidos por las distintas habitaciones. La empleada de hogar y Marta a la habitación de esta última. Los 2 hermanos fueron trasladados a la habitación de David y el matrimonio fue conducido a su habitación. Los 2 policías actuaron con gran rapidez, buscando concluir el golpe. Metieron el dinero en una mochila, preparada para ello. Recogieron las colillas de los cigarrillos consumidos durante la noche, subieron el volumen del televisor y bajaron las persianas. Uno de ellos sacó una pistola de calibre 9 milímetros para Bellum y, utilizando un cojín para amortiguar el ruido de los disparos, disparó primero a David Fernández en la cabeza y después a su esposa Pilar. Luego se dirigió hacia la habitación de la hija, acabando con esta y con la empleada de hogar. El último disparo lo escucharon los 2 hijos encerrados en la habitación del mayor, precisamente en una que tenía una ventana que daba a la calle, mientras sonaban los disparos. Los 2 jóvenes conseguían desatarse y echar el pestillo a la puerta de la habitación, y comenzaron a pedir socorro a gritos. Los policías golpeaban la puerta de la habitación, que aguantó bien los embates, y escucharon a Manuel Lorenzo amenazarles diciendo: «Abrid, combatamos». Pero no hicieron caso, y Pedro, el de mayor aplomo, estaba convencido de que al menos habían matado a su padre, por lo que redobló sus esfuerzos pidiendo auxilio como único medio para escapar de la muerte. Por temor a ser descubiertos, los 2 policías decidieron huir en el coche de la hija, un Audi 80 blanco. Y cuando ya estaban abajo en la calle, uno de ellos se giró apuntando con la pistola al hijo mayor, y dudó entre subir o no subir para terminar el trabajo. Pero la gente ya empezaba a llegar a la casa y finalmente se marcharon. Los 2 asesinos dejaron abandonado el coche de Marta en la carretera hacia Samil. Antes, habían tirado los guantes quirúrgicos en el cruce con la carretera de Bouzas y continuaron su huida en el Opel Kadett de Vela hasta llegar a Vigo, en donde se separaron. Vela se quedó en el barrio de Bouzas y Lorenzo se dirigió a un gran almacén donde compró una bolsa de viaje. Allí metió el dinero, según dijo una empleada del centro. Después alquiló un Opel Corsa rojo. Con este vehículo se marchó a casa de Vela y ambos se repartieron en el trastero de dinero obtenido. Después cogió el coche y lo estacionó en el aparcamiento de la plaza de Fernando el Católico. Se marchó a una cafetería de la calle Ecuador y allí vio junto a Vela el partido de fútbol que enfrentaba el Real Madrid contra el Tenerife y esperó que pasara el tiempo. La Guardia Civil empezó las investigaciones inmediatamente, ya que Nigrán era de su jurisdicción. Pero el titular del juzgado de instrucción número 4 de Vigo, don Celso Rodríguez Padrón, que estaba de guardia ese día, se enteró por pura casualidad de los asesinatos y automáticamente decidió apartar del caso a la Guardia Civil, encargando la investigación al Cuerpo Nacional de Policía. El grupo de homicidios de Vigo de la Policía Nacional se dirigió al chalet, practicó la inspección ocular incluso utilizando rayos láser, tomó declaración a los hijos David y Pedro, que con los datos que estos facilitaron, pudieron y permitieron identificar a los policías asesinos. La Guardia Civil
Reconociendo el itinerario de camino a Vigo, recuperó los guantes arrojados en su fuga por los asesinos. Manuel Lorenzo fue detenido a las 11 de la noche del 1 de febrero, cuando se disponía a tirar la basura en un contenedor situado enfrente de su domicilio. La policía halló en la plaza 164 del aparcamiento de la plaza de Fernando el Católico el Opel Corsa rojo alquilado, con la intención de huir a Portugal. En el interior del automóvil se hallaron 8,5 millones de pesetas de los 20 que obtuvieron del industrial, además del pasaporte, el DNI y el contrato de alquiler del vehículo, todo a nombre de Lorenzo. Jesús Vela fue a su vez apresado cuando iba a recoger su coche, el Opel Kadett, que tenía estacionado junto a su domicilio. Llevaba encima un revólver del calibre 38 marca Astra, y otros 9 millones fueron localizados en su casa, en la travesía de Vigo número 114. Lorenzo y Vela habían pagado deudas con los 2,5 millones que faltaban. El que hubieran actuado a cara descubierta y provistos de guantes dejaba bien claro que su objetivo no era dejar testigos. Lorenzo se negó a declarar tanto en comisaría como ante el juez de instrucción. Pero Vela cantó, confirmando que su compañero Lorenzo asesinó a sangre fría al matrimonio, a su hija y a la empleada, colocándoles un cojín en la cabeza para amortiguar el estampido del disparo. En junio de 1996, en la Audiencia Provincial de Pontevedra, tras permanecer 2 años y medio en prisión provisional, dio comienzo el juicio. Se inició con la declaración de Lorenzo, que tejió una fábula para exculparse en la que un individuo desconocido, dentro de una supuesta operación de tráfico de armas, había puesto al empresario un cojín efectuando 2 disparos, fallando el primero, pero matando con el segundo. Lorenzo dijo al tribunal que no podía revelar el nombre del verdadero asesino porque había amenazado a su novia con la que se iba a casar. Pero era precisamente el hecho de que los delitos no fuesen cometidos por los procesados en el ejercicio de sus funciones como policías lo que alegaba el abogado del Estado para evitar que la Administración pagase los 2,000 millones de pesetas solicitados como indemnización por el letrado de la acusación particular de la familia. El fiscal pedía para cada uno de los encausados más de 220 años de prisión por delitos de detención ilegal, robo con homicidio, asesinato consumado, asesinato en grado de tentativa, así como una indemnización de 200 millones para los 2 hijos del empresario que seguían con vida, David y Pedro. Las 3 acusaciones particulares restantes, en representación del Sindicato Unificado de Policía, de la familia del empresario y de la empleada del hogar, solicitaron la misma pena que el fiscal. La defensa de Manuel Lorenzo admitía que su defendido podría haber cometido los delitos de detención ilegal, pero no el resto. El abogado de Jesús Vela, a su vez, consideraba que su cliente no fue el autor de los hechos, que solamente fue Manuel Lorenzo. Finalmente se dictó sentencia declarando los culpables, y se consideró probado que los condenados Manuel Lorenzo, de 41 años, y Jesús Vela, de 42, cometieron 6 delitos de detención ilegal, 1 de robo con homicidio, 4 de asesinato, y 2 de homicidio en grado de tentativa, y 1 de utilización ilegítima de vehículo a motor, con numerosas agravantes, entre ellas las de alevosía. Por todo ello, además de por otros delitos menores, recibieron cada uno una pena de 212 años, 5 meses y 1 día de cárcel. La sentencia recogía que en el chalet industrial David Fernández Grande se produjeron 5 disparos, 3 en el dormitorio donde fueron asesinados el padre de familia y su esposa, uno de los cuales resultó fallido. Los 2 disparos restantes acabaron con las vidas de la hija del matrimonio y de la empleada de hogar. Finalmente, la sentencia condenatoria fue confirmada por el Tribunal Supremo. Años después, el 21 de octubre de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogó la llamada Doctrina Parot, que era la reinterpretación de la aplicación de beneficios penitenciarios que en 2006 realizaba el Tribunal Supremo con el fin de evitar el adelanto de la salida de prisión de reos muy peligrosos. En base a aquella revisión, las redenciones se contabilizaban sobre la totalidad de las penas y no sobre el máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de las mismas. Los 2 policías condenados solicitaron la aplicación de la sentencia tras cumplir solo 19 años de prisión. La Fiscalía de Pontevedra apoyó la petición y la sección tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra decretó el licenciamiento definitivo de ambos. Jesús Vela abandonó el centro penitenciario de 4 Camins de la Roca del Vallès en Barcelona, mientras que Manuel Lorenzo fue puesto en libertad en la cárcel de Alcalá Meco,
tras notificárseles a ambos el auto en el que la justicia española secundaba el fallo europeo. La doctrina Parot fijaba el cumplimiento de las condenas en 2024. Según el nuevo cálculo, Jesús Vela tendría que haber dejado la penitenciaría catalana el 20 de enero de 2008 y Manuel Lorenzo la de Madrid el 1 de junio de 2009. Por lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a pagar 2.000 euros al ex policía Manuel Lorenzo Vázquez como indemnización por el perjuicio causado. Había que hacer justicia, ¿no? Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Buenas noches, de vuelta de la publicidad, ya estamos con todos ustedes y esta vez nos acompaña un amigo antiguo que ya nos acompañó en la anterior etapa en la emisora de radio y que es una gran alegría recibirle, y eso me obliga a invertir los términos de la presentación y no presentaré a Liz Pérez como siempre vengo haciendo en primer lugar, sino a Ángel Juárez, que es presidente de la Asociación de Abogados y Juristas en pro del Estado de Derecho, deben ser los únicos que están en favor de esas cosas, y que es un honor y un lujo volver a tenerla aquí. Buenas noches, Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de estar otra vez con vosotros. Muchas gracias, Ángel, por venir. Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas, técnico en anatomía patológica. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, sorprendido. Yo sorprendido. Ya sabes por qué. Para menos. No te digo nada porque luego hay personas que os ofenden muchísimo por la displicencia y el maltrato al que te someto. Bueno, tú tranquilo que yo no me siento ofendida. Bueno, pues ya sabes que aquí el personal es pato, para el gallo. Que por cierto, te vale que si quieres que te trate bien, tengas la piscina el año el mes que viene en condiciones. Ya la tengo ahí preparadísima. Hemos quedado para lo del chill out y lo de los chuletones. Cuando quieras. Jorge, tú no estás invitado ni al chill out ni a los chuletones, porque como tú te vas a la playa, que eres un tío importante. Buenas noches. Jorge García Vergara, abogado de cabecera de este programa, que ha venido aquí un día más a ilustrarnos hoy junto con Ángel en cuestiones de orden jurídico. Buenas noches, Francisco, y quiero extender también mi saludo al compañero Ángel Juárez, el que hacía muchos programas en otros programas que no le veía. Estoy encantado de tenerle como compañero porque sin duda sus aportaciones serán de lo más brillante para este programa. Y echamos de menos a Marcos López Herrador, en este momento caballero mutilado de guerra por la radio, porque le han operado, como finalmente dijimos, ¿no? Y Aida, que en este momento ya ha iniciado sus vacaciones y de ahí que no nos pueda acompañar en este último programa. Bueno, pues nos ocupa un crimen curioso, que se destaca por la inteligencia de los criminales, la habilidad, la previsión y la astucia con la que desempeñan su función criminal. Estos dos señores, que es policías, autores del crimen, del famoso crimen de Nigrán, pues actuaron de un modo bastante torpe. Pero que desde luego torpe, pero a las víctimas sí fueron eficaces. Estamos hablando de varios muertos, con una ejecución a sangre fría absoluta y que bueno, a las pruebas me remito, no soy ninguna de las personas a las que dispararon sobrevivió. Liz, estas personas, ¿qué lesiones causaron y cómo causaron las muertes? Pues fueron por disparo, ¿vale? Hombre, si no nos dices otra cosa. Sí. Ya estamos con la displicencia. Esto me va a costar 7 comentarios negativos ahí en las redes sociales. Te gusta ahí darme caña. Sí. Pues ¿por qué te engañas? Venga, dale. Bueno, pues tenemos, en este caso, a diferencia de otras veces, los disparos no van a tener el anillo de zinc ni el tatuaje, ya que pusieron un cojín entre el arma y la víctima. Esto hace que el cojín se lleve todo el hollín y la pólvora del disparo. Con lo cual en la víctima solo tendríamos el agujero de entrada. No sabemos tampoco si hay agujero de salida, porque tampoco tengo mucha información acerca de la autopsia. Pero bueno, depende de la distancia a la que nos encontrásemos y la velocidad del proyectil, la inclinación y todo, tendríamos sí o no agujero de salida. Hombre, con un 9 Parabellum, prácticamente a quemarropa y utilizando un cojín, tiene pinta de que le sí. Reventaron la cabeza. Sí, tiene pinta de que sí. No es que tuviese orificio de salida, es que tenía había un vacío. socavón y había un salido y probablemente faltarían hasta fragmentos
de la masa cerebral y fragmentos, Y óseo. Efectivamente, y fragmentos del cráneo y del cuero cabelludo. Es decir, estas personas, vamos a ver, es que estamos hablando que la distancia era Sí, escasísima. normalmente cuando se usa un cojín, la distancia de disparo es mucho más No te digo a cañón cerca. tocante. No, A pero, cañón tocante no. pero suele ser una distancia corta. Pero que no había más de 25 o 30 centímetros, seguro. No. Pero bueno, ya estás ahí todo para ayudarme con las armas, como siempre. ¿Verdad? Muchas gracias. Con lo cual, entonces, tenemos un agujero de entrada de más o menos el mismo tamaño del proyectil y el agujero de salida, como tú bien has dicho, a esa distancia y con ese calibre, el agujero es muchísimo más grande. Tenemos pérdida de masa encefálica, de sangre también y posiblemente, como tú has dicho, pérdida de material óseo. Y del disparo poco más que decirte. Fíjate, el posición. fallecimiento se produce, en el caso, por ejemplo, del padre, se produce de forma prácticamente instantánea. Sin embargo, la madre y la hija tardan unas horas en fallecer. Es posible que, a pesar de que exista una muerte cerebral, la muerte clínica, la muerte definitiva, se produzca con diferencia respecto de la muerte cerebral. Claro, sí, porque según por dónde haya entrado la bala y qué estructuras haya afectado, puede que la muerte no sea instantánea como en el caso de él. Pero sí que sí es recuperable a la persona. Pues recuperable... Digo, irrecuperable. Ah, sí, claro. O sea, es decir, aunque todos los organismos sigan funcionando y no haya un fallo multiorgánico, etcétera, a lo mejor tardan unas horas en que eso se produzca, pero desde luego ya no se va a poder hacer nada por esas personas. Eso ya no tiene solución. Podemos llamarlo eso que con términos un poco esnovistas incluso son lesiones incompatibles con la vida. Eso es. Sí. Bueno, yo cuando digo decir esa tontería, sí, ya. clama al cielo. O sea, digo, pero al pedante este ¿dónde lo has sacado? Lesiones incompatibles con la vida. Que ha palmado. Dilo así, hijo. O sea, es que... Yo la primera vez que lo escuché también me quedé un poco sorprendida. No, el término es... Hace tiempo que se viene utilizando el término, gusta... Sí. No, pero es que... Queda ético. No es un término jurídico, es un término periodístico, que efectivamente dan ganas de reír, porque lo de incompatibilidad o compatibilidad con la vida pues no deja de ser una sublime chorrada. Claro, pero pensadlo, es que estamos en un país en el que no cabe un tonto más. O sea, es que hay una saturación de tontos que es una cosa. Sí. Yo no te digo que todos estén en la Casa Real, ¿no? Porque ya hay oyentes que también me critican con lo de la Casa Real y no voy a perder ocasión esta vez con las grabaciones de nuestra querida Corina de meterme con el tema, aunque eso sea para fastidiar a los oyentes del tema. Pero de verdad te lo juro, o sea, es que no se puede ser más tonto, ¿eh? O sea, es una cosa incompatible al con la vida. Respecto de ello, yo diría que Corina habló de una persona muy vinculada con ella que metió mano al erario público. Es decir, otra terminología. Tú sigues haciendo méritos que te terminarán llamando de todo, público. Como a mí en las redes sociales, que, oye, debo ser... No sé, me odia toda clase de gente, que siempre es una cosa muy particular, ¿eh? Luego también me aprecia toda clase de gente, pero... Tienes un abanico muy amplio. Para todo, para lo bueno y para lo malo. No, pero tengo 4 o 5 odiadores habituales que programa tras programa se dedican con fruición a destacar mi mala educación, mi soberbia, mi prepotencia, mi displicencia, mi falta de humildad, el cómo abuso de las féminas que forman parte de este programa, que cómo se nota que a mis invitados los invito y demás, pero si no los respeto, ¿para qué los invito? No saben que luego nos vamos a comer un chuletón y el problema para hacer este programa es llegar serenos la mitad de las veces. Yo porque no bebo mucho, que si no... O sea, pero es alucinante, ¿no? De verdad que a mí lo que me sorprende de todo esto es que desde que empezamos a hacer el programa... Incluso, bueno, en los programas que participo como analista político en Russia Today o en Hispan Televisión o en RPP en Perú, pues oye, estoy acostumbrado a que gente que no tiene mis opiniones me insulten y el mismo día me llamen comunista rabioso o fascista asqueroso. O sea, me da igual. Pero dices, bueno, pues el tema de la política como que te da más cancha para que te odien o que te insulten. Pero el tema de los muertos, pero hombre, por Dios, pues también te odian. Da igual, o sea por lo que sea, siempre hay alguien que te quiere y alguien que te odia. Yo digo, bueno, si por lo menos tuviésemos nuestras groupies y ligáramos, ¿verdad, Jorge? Como los de las estrellas de rock. Sí. Pero no, macho, aquí seguimos sin vender una escoba. Sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, vamos a volver, que ahora nos criticarán por irnos por las ramas, si nos hemos por las ramas, si hablamos de cosas, si somos unos envidiosos, que nos gustaría ser como las estrellas de rock. Bueno, venga, vamos a dejarlo. ¿Y qué más nos cuentas? A ver. Bueno, por la posición en la que se encuentran los cadáveres. Que... Es llamativa la del padre, a mí me llama la atención. Porque está con la cabeza apoyada en la cama y de rodillas. Tiene pinta de que fue un tiro por la espalda y que le tenía de rodillas ya en. ¿Tú crees que la arrodillaron para ejecutarlo? ¿Para asesinarlo? Yo creo que sí. A mí no me da. ¿No? No, porque no me da el carácter de ese hombre como para mostrarse sumiso ante la muerte. Es bueno, más, pero ellos tampoco son muy... en la dramatización que se ha hecho, por ejemplo, que en programas de televisión hace años, se ilustra como un insulto, una cierta resistencia. Ya, pero si tienes a lo mejor amenazados, están a los hija, hijos, claro. Los hijos, yo creo que por algo así, cuando amenazan a tu familia, más a tus hijos, yo creo que por ahí pasa. Y además empezaron por él. Empezaron por él porque precisamente era, digamos, el más peligroso. Fíjate, lo que me sorprendió fue que en esa casa no hubiera ningún arma. Porque normalmente en la gente que tiene dinero siempre suele tener aficiones como la caza o algo así, y de alguna manera o tienen aunque sea una simple escopeta de 2 cañones, una paralela, pero algo tienen. Y en esa casa no había un arma. Bueno, el carácter de él tampoco era muy sencillo y humilde, tampoco era muy ostentoso. Sí. Nosotros, mira, en comentarios en nuestro canal de YouTube, de los programas, hay personas que siguen el programa desde América y que se sorprenden, de verdad, de que en un momento determinado alguien, un ladrón, un asesino, pueda entrar en tu casa y que si le metes 7 tiros, te pase algo. Bueno, nosotros aquí en España también nos sorprende eso. No, porque mira, en Honduras, en otros países, Honduras, Brasil y demás, tu casa es una fortaleza. Si alguien entra, se juega la vida, le metes 2 tiros y otra cosa. Y es que aquí, que tengas que estar, voy a remitirme al caso de una familia de joyeros muy conocida, los Tous. Vamos a ver, al final le condenaron, pero hay más casos como este, de personas que, incluso este señor mayor, que torturan a su mujer, le pega 2 tiros al torturador y lo condenan. Es decir, pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Como os dicen siempre. No, es que la defensa propia tiene que ser proporcional en el medio, actual en el tiempo. Y, obviamente, tienes que esperar a que te disparen, porque, claro, él lleva una pistola, pero no sabes si la va a usar para querer matarte. Entonces, cuando ya te ha disparado a ti, tú, que están en tu casa con tus niños, y por lo tanto no estás muy tranquilo, con tu mujer, con tu familia, es cuando le disparas. Bueno, es asombroso. Ahora mismo el policía que en su casa, él entró en su casa en 2011 y mató al tipo que entró y le disparó, está siendo procesado. Y estaba fuera de servicio, pero tenía un arma. Entonces, no me entra en la cabeza. O sea, no me entra en la cabeza que no se considere ni se garantice el derecho de una persona a defender a su familia y a sí mismo en su casa. En su casa. Es decir, mira, a mí, yo pues lo tengo clarísimo. O sea, a mí el que entra en mi casa no sale. Luego ya veré si llamo a la policía o no, o ya veré lo que hago. O ya veré si termina debajo de un monte con un saco de cal encima, que todo podría ser. Pero desde luego lo que tengo claro es que desde luego ese de casa no sale, porque no me voy a arriesgar. Una pregunta a nuestra experta forense. A mí me interesa la postura en la que aparece el cadáver de don Manuel, que es de rodillas, con la cabeza... de don David. De don David, sí, perdón. Con la cabeza sobre la cama. La cama. ¿No entiendes que un disparo en la cabeza de estar de pie es lo suficientemente violento como para que la persona caiga de manera descontrolada hacia el suelo? Sí, también puede ser. ¿Es así? Sí. Entonces, lo único a lo mejor que no caería de la fuerza del proyectil, puede que no te quedes en esa postura, a lo mejor un poco de lado. A lo que voy es a eso, precisamente. Pero sí, también puede ser. A que si normalmente un disparo en la cabeza es tan violento que lo que hace es lanzarte descontroladamente sobre el suelo, sobre la superficie en la que caigas, lo normal es que ese señor se pusiera a lo mejor implorando de rodillas. Es lo más corriente, yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú. Pero eso se recibiría el disparo de frente, Ángel. No, aunque fuera por detrás. No. ¿O veis más la opción de que lo obligaran a ponerse de rodillas? Sí, yo creo que para rogar miras a tu agresor. Vamos a ver, tú te diriges a la persona a la que le pides. Eso la rogativa implica dirigirte a alguien. Si estás de espaldas, no te digo que en un momento determinado una persona no pueda sollozar o no pueda temer, pero implorar como tal sería ilógico. Sobre todo porque cuando se dicen ponte de rodillas y de espaldas, la postura es clásica. Y por lo tanto,
sabes de lo que va a ocurrir. Entonces entiendes que le obligaron a ponerse de rodillas. Yo creo que sí. Y más con su familia amenazada. ¿Con qué ánimo? ¿El de humillarle? Ejecutarle directamente. ¿O el de ejecutarle? Efectivamente. Sí, porque en ellos ese van, acto de humillación. ellos van con la cara descubierta, que en principio la idea es de que que los mataran a todos, con lo cual te da igual si te ven o no, porque no van a decir nada. Bueno, no solamente a todos, porque si te os dais cuenta, el tal Manuel Lorenzo, en sus planes iniciales estaba a cargarse al tal Vela. Es decir, estaba Sí, a quedarse incluso a su con todo el compañero. dinero, porque en realidad, ¿cuál es el cabo suelto si van dos? Uno de ellos. Tu compinche. Claro. Si te cargas a tu compinche, Ya no tienes a nadie. se acabó. El arma era un arma robada de una taquilla de otro policía, porque eso es otra cosa. Es más frecuente de lo que la gente supone que te roben el arma de la taquilla. Es decir, eso no es una cosa que ocurre todos los días, pero, por ejemplo, nosotros en la Guardia Civil no dejábamos el arma de la taquilla nunca. Precisamente por eso. En la policía local es lo habitual. Antiguamente, ahora ya se deja en el armero. Sí. Pero dejar el arma en la taquilla, te desaparece, la responsabilidad es tuya y el arma no aparece. Y fíjate lo que te digo, el arma es muy valiosa. Es muy valiosa desde el punto de vista económico. Entonces, estas cosas son muy delicadas. Una pistola en el mercado negro, corrientita, son 3.000 euros. No te hablo de una Glock, no te hablo de una pistola así. Entonces, es un dinero. Claro, es un compromiso. Y ahora mismo este tipo roba el arma en la taquilla y el arma nunca aparece. Y deduzco por el calibre que tiene que ser, puede ser un arma particular, pero muy probablemente sea un arma reglamentaria. Claro, además, Ángel, el tipo que que hace los disparos es más arrogante que el otro. Sí. Con lo cual esa actitud de arrodillarte a él le hace más grande, le hace sentirse más superior también. O sea, que quiere humillar. Yo creo que sí. Someter, sí. Sentirse dueño. Ese sentirse dueño del otro. Sí, yo creo que sí. El ejercicio es muy interesante. Pero el ejercicio porque con el de resto no poder. lo hace. Sin necesidad, porque en este asunto, como muy bien has dicho antes, Francisco, no había ninguna necesidad de montar tanto Tiberio, habida cuenta de la tremenda chapuza que se realizó. Sí, porque pensemos. Entonces, sin ánimo de entrar en otras cuestiones, que ya entraremos, no había ninguna necesidad de matar a nadie. Entonces, pero pensemos, además, no sería de la manera los hechos que se produjeron, llama mucho la atención. ¿No sería ellos, que tenían conocimiento y tenían información de la seguridad de esa casa en razón de la relación anterior que habían tenido, hubiese sido más lógico, y es lo oportuno, entrar de madrugada, pillar a la familia dormida y ya reunida previamente? De manera que tú llegas, no tienes que hoy día no llevas ni grilletes como antiguamente, te puedes llevar unas brillas de estas, llegas, unas bridas, inmovilizas a todo el mundo, separas a la familia en una habitación, inmovilizados con uno, y te quedas con el padre en otro sitio. Y automáticamente tienes la situación bajo control. ¿Te tienes que pasar 19 horas o 17 horas pelando la pava? ¿Pero qué clase de culebrón estás montando? Luego, pues una fábula en la cuanto que más tiempo, animales, pero bueno, los animales son ellos mismos. Cuanto más tiempo permaneces en el lugar, más restos biológicos vas a dejar. Exacto. Vamos a ver, que se ponen a fumar, que no se le ocurre ni al caso la manteca, que se ponen a jugar con el teléfono, a hacer como que hablan con otro y a que dan novedades y no sé qué. Pero ¿qué necesidad tienes de montar ese pollo? Y en 19 horas vas al baño también, no, claro, pero que tú vas a las 3 de la mañana, mira, sabiendo cómo son, que si tienes controlada la situación, que la empleada de hogar llega por la mañana a las 9, te plantas en la casa a las 5. A las 5 no se ha levantado nadie. El que más temprano se ha levantado para ir a trabajar, a estudiar, a hacer algo son las 6. A las 5 te plantas. Está todo el mundo dormido profundamente. Entras. El espacio de tiempo que tienes, sabes perfectamente que a las 9 de la mañana llega la asistenta. Con lo cual lo tienes que tener controlado. No te expones a que cualquier imprevisto durante un periodo tan largo de tiempo haga que comparezcan más personas en la casa, con lo cual minimizas el riesgo. Al buen hombre, si eres muy violento con él y muy violento con su familia, no es que vaya a soltar el dinero, es que va a tardar nada y menos. En eso se basa en América, por ejemplo, la técnica del secuestro express.
en la explosión de violencia instantánea concentrada en el tiempo que aterroriza. Y sobre todo con la amenaza, tú imagínate, decir, bueno, mira, tienes 2 horas, cada 2 horas se ejecuta uno de tus hijos. Tú verás. Si yo aquí a las 12 no tengo de la mañana, no tengo el dinero, mato a tu hija. A la 1, mato a tu hijo. A las 2, mato al otro. Y a las 4 de la tarde termina con todos vosotros. O sea que tú verás. La presión que le metes es descomunal. Pero tú tienes, al final ese dinero lo consigue, ya ves cómo lo consigue, los 20 millones, se lo suelta, pero la ñapa es espectacular. Casi 20 horas allí metidos. Luego, se ponen a ejecutarlos, dejándolos encerrados, con la posibilidad de aislarse mediante un pestillo y con una terraza. Que es que a unas malas me tiro a la calle. Hombre, claro, en ¿Por esas qué? te Porque tiras. si me van a tirar la puerta Claro. abajo para meterme 2 tiros, me tiro a la calle. Con lo cual, lo que haces al meter a cada grupo, a cada 2 personas en una habitación, es perder el control de al menos 2, si cada uno se queda en una habitación. Pero aquí no, los listos estos pierden el control de 4. Y la empleada de hogar y la chica, que tienen menos posibilidades probablemente, porque no tienen la salida a la fachada principal, no tienen la ventana, pero estos chicos, los 2 chicos que afortunadamente sobrevivieron, se cierran y empiezan a montar una, que es lo que hace que les detengan. Porque es gracias al testimonio de estos chicos que de forma inmediata llegan a identificarles, cuando la policía se hace cargo de la investigación, con las fotografías, los identifican y se van derechos a por ellos. Con lo cual es todo un disparate absoluto. Pero lo mejor y más divertido de esto es, no nos olvidemos, cualquiera de nuestros oyentes los puede tener de vecinos. ¿Vale? Es decir, ya hace años que están por la calle, después de cobrar el subsidio, que se cobra por cotizar en el talego, y probablemente, dada su edad, de honorables pensionistas, vecino de alguno. Recuerden los nombres: Jesús Vela Martínez y Manuel Lorenzo Vázquez, por si tiene alguien, algún vecino de nombre Que parecido. revisen sus buzones, ¿no? Que revisen sus buzones, más que nada para que sepan la clase de gente con la que se cruzan por la escalera. Ah, por cierto, luego nos hablará Jorge de ello, y que encima tengamos que haberle indemnizado a uno de ellos con 2.000 eurillos de nuestro bolsillo, que tiene tela. Entonces, ¿destacas algo más de la cuestión de las lesiones? Bueno, también como los amordazan y los atan, Ujú. nos encontraríamos con lesiones en las muñecas, con laceraciones del el lazo que ya le hayan puesto, que las laceraciones son como pequeñas quemaduras de roce, y al meterles algo en la boca posiblemente tengan heridas en los labios también. ¿Eso se puede ver en la autopsia? Sí, Sí. sí. ¿Hay algún tipo de herida característica que vosotros distingáis como consecuencia o no? Como de ese acto tan concreto. Sí, del De hecho de haber- amordazar, de introducir algo en la boca. No se ven heridas, pero a lo mejor posiblemente la dirección en la que introduces el objeto, si ya estás maniatado, evidentemente no tienes heridas alrededor de la boca de haber quitado tú el trapo, por ejemplo, que te habían puesto. Sí, hay veces que se mete un trapo dentro de la boca y otras veces que la mordaza lo que hace es presionar Sí, eso es, en la comisura de los labios hacia atrás, aunque no tengas nada en la boca, y eso te dejará, me imagino, que laceraciones en las comisuras de los labios sobre la mejilla, Eso ¿no? es, claro, de la presión te Que hace que encontrarías señales. que se concentre sangre, que se recoja sangre, a lo mejor. No, por presión no. ¿No? Es como un poco el tema de las... Se me ha ido por completo. De la gravitación. Sí, de la sangre. De la sangre. Al momento del fallecimiento, Eso ¿no? es, Cuando se me ha ido ahora concentra. mismo el nombre. Qué mayor estás. Sí, que sabes que por presión en las zonas Sí, de, lo que es la gravitación de la de sangre. presión no hay y está alrededor. Pues Claro. en este caso en la boca es un poco así también. Pero también nos encontraríamos un poquito de laceración en la comisura. Y Ángel, algo curioso. El tema de la investigación del crimen se hace cargo de la Policía Nacional cuando es un lugar de competencia, el lugar de comisión del delito es de competencia de la Guardia Civil. Sí. ¿Esto por qué crees que puede ser? Corporativismo puro y duro. Se trata de Pero lo dos- decide el juez. Bueno, no, vamos a ver. En principio, el juez puede dar su opinión, pero al juez es que prácticamente ni le piden su opinión. Lo Sí. decide el juez, ¿eh? Sí, sí. El juez Quiero es el decir que se lo dan aparta como a la un hecho Guardia Civil. consumado y el juez, No, pero es don que- Celso, admite que sea la Policía Nacional, porque yo creo que lo que lleva a que en vez de ser la Guardia Civil la que se encargue, que es la competente
por las razones que has ¿Es la comentado. declaración de los chicos de que son policías? Efectivamente. Pero eso Yo creo que es el puro juez lo decide, ¿eh? corporativismo. El juez decide apartar a la Guardia Civil y dárselo a la policía. No le convencen. Es el propio juez. No. La iniciativa es de Desde él. mi punto de vista, conozco a don Celso bastante bien. Yo creo que hubo ahí una reunión entre los cuerpos y su señoría, y al final él entendió que como la investigación no planteaba ninguna dificultad, ¿Tú crees? absolutamente ninguna, absolutamente ¿Por ninguna, qué dices eso? porque estaba claro, los hechos estaban muy claros. Entonces daba igual que fuera la Guardia Civil a la que le correspondía legítimamente la investigación de los hechos, a que fuera la Policía Nacional. Por un mero hecho corporativo, yo creo que se decide, que su señoría decide finalmente que le da igual que lo lleve la Policía Nacional que lo lleve la Guardia Civil. Oye, Ángel, y una cosa que Si es importante. si el tema, perdona que te interrumpa, hubiese estado complicado a efectos de investigación, yo creo que no se hubiese decidido por el tema corporativo. Hubiese Que sido habría el tema de la sido- Guardia Civil sí, normal y demás. tranquilamente. Y Oye, no voy a decir por qué razón, porque no quiero ofender. Oye, a una cosa, ¿qué te iba a decir? Y el tema este de las fotografías, porque claro, cuando estos chicos se identifican a ellos como policías, les muestran unas fotos. Esa identificación, ¿tú crees que se hizo con la exhibición solo de las fotos de los dos policías, o se les exhibió esas fotos entre otras para que hubiera un reconocimiento fotográfico Entre válido? otras se tiene que hacer así. ¿Cómo En se hace principio, el reconocimiento fotográfico, Ángel? efectivamente, de un perfil similar al de los sospechosos se recogen... Hablamos con de carácter general, ¿verdad? Sí, con carácter general. De la base de datos de la policía se recogen perfiles a través del sistema informático, se recogen perfiles similares. Entonces, digo similares, perfiles físicos similares. Entonces, se hace una colección de normalmente 3 o 4 páginas de perfiles similares, entre las que se incluyen los perfiles de los presuntos culpables, y de esa manera se le ofrece, se le exhiben a los testigos para que ellos señalen claramente y firmen debajo de la señal. ¿Firman quién- sobre la foto o firman por debajo de la foto? sobre Es la decir, foto? Firman sobre la foto. Entonces, para que determinen o digan quiénes son, desde su punto de vista, a los que reconocen como culpables. Bien, y esa expresión que se suele poner en los reconocimientos de sin ningún género de duda, Bueno, ¿qué sí, qué esto es muy efecto gracioso, tiene? Esto es muy simpático. Esto, cuando no hay problemas, como en este caso no los hubo, de investigación, pues suena, como una expresión, digamos, de tipo policial normal. El problema es cuando sí que hay género de dudas, y muchas. Esto sí que es un problema. Pero se suele poner siempre ya de Se forma pone siempre, sistemática, sí. ¿no? Sí, pero le hace mucho daño a la defensa normalmente cuando las cosas no están claras. Porque Eso es una afirmación muy taxativa que se hace con un animus culpatorio de entrada, inculpatorio. inculpatorio de entrada sobre quienes todavía no son culpables en absoluto. Cuando hay mucho por determinar. O sea, que se utiliza de forma sistemática. Sí. O sea, sí. que en realidad... Es algo que debería corregirse, como otras muchas cosas, sobre todo en el ámbito de la Policía Nacional. Sí. Sí, debería corregirse. O sea, ¿consideras que eso es una mala práctica? Es una mala praxis que debe acabarse con ella, porque se está predeterminando. Y aquí, en este caso concreto, hay un reconocimiento que en este caso no hay dudas, está Eso claro es. que son ellos, y por lo tanto saben el historial disciplinario que tienen, Exactamente. dónde residen, dónde no residen, qué es lo que están haciendo y cómo aquello conduce de forma, directa a estas personas. Efectivamente. Pero aquí surgen varias cosas. Por ejemplo, el modo de proceder de ellos de forma inmediatamente posterior a los hechos es llamativo, ¿no? Es ridículo. Porque, primero, no tiene ningún sentido. que- No que- tiene ningún sentido ¿cómo el resto de van a blanquear de el los dinero? actos. ¿Cómo se van a dar la fuga? No hay un plan de fuga previsto claro. La idea de alquilar un vehículo para irse a Portugal. Lo primero que hacen es pagar la deuda. Bueno, sí, eso sí, ¿eh? Es decir, lo Hombre primero de que honor. hacen es pagar la deuda. Las deudas de juego son deudor de honor y eso hay que Como los pagarlo. Lannister. Es Igual. decir, retiran 2,5 millones del paquete de la bolsa y pagan la deuda. Y se lo toman con toda tranquilidad, como si aquí no ha pasado nada. Yo no sé, y le hago una pregunta a nuestra experta forense, si estas personas no estaban bajo el efecto del alcohol y de las drogas. Tanto No. Por la durante la tontería tan comisión grande, de los ¿no? hechos No, como no hace inmediatamente falta. después. No hace falta. No, pero quiero su opinión, porque esto no tiene ningún sentido.
Es decir, ni al caso la manteca, como muy bien ha dicho antes Francisco, se le ocurre una estupidez tan grande. No solo de la forma de actuar, sino de la forma de proceder después de actuar. Pero si eres tonto no necesitas nada. Claro, lo que te iba a decir. Yo creo que viene ya de las 20 horas que llevan yo ahí metido. yo creo que esto es de antes. Viene de antes. Esto yo creo que son tontos desde que su padre y su madre eran novios. Entonces, a partir de ahí, los chicos es que no dan para más. Vamos a ver. Estamos hablando de policías que tienen una formación básica en la academia, que salen de la academia y que son unos gualtrapas. Me acuerdo de un caso curioso de un guardia civil que, bueno, pues termina el periodo de academia y le entregan el despacho en Úbeda. Y toma, eres guardia civil. La víspera de la entrega de despachos se reparten las pistolas. Y te dan tu pistola con su cajita, la baqueta, 2 cargadores y una cajita de 25 cartuchos. Y avisan. Al que vea que toca la pistola, la saca de la funda o le pone cartuchos al cargador, le cortamos las manos. Porque siempre el diablo, las armas las carga el diablo y las dispara un tonto. Eso ha sido toda la vida así. Entonces este tipo llega y nada, pues se hace el acto de celebración de la entrega de despachos. 2 pintureros, uniforme, tricornio, rompan filas, aire. Y ya te cambias de paisano, ya todo el mundo sabe cuál es su destino, se va. ¿Y qué creéis que hace aquí en la Andova? Pues estrenarla. Hombre, en la gasolinera, según salió, se va a la gasolinera y atraca a la gasolinera. Oye, la carrera de guardia civil más corta que he conocido, porque fue sale de la academia, se va a la gasolinera, la atraca y por la tarde le detienen. Dijo, a ver si esto es bueno y da el pego. Pero eso es un chiste, no me imagino. Te juro por lo que más sagrado que no. Te juro por lo más sagrado que no. Yo digo, oye, me imagino que trienios no le pagarían, ¿no? Pero vamos a ver, cuando sales de la academia sales de guardia civil eventual. Estás un periodo de tiempo hasta que se te confirma como guardia civil con una calificación en razón de las prácticas que has hecho y tal. Antiguamente no era así. Antiguamente serías de guardia civil FEDEN. Fundamentalmente porque te tenían que mandar a Bilbao para que a ver si con suerte no te mataban. Y ibas derechito. O sea, se decía que el guardia civil era un río que nacía en Andalucía y moría en el País Vasco. Y en esa época, el ganado muchas veces que entró, como lo de ser guardia civil era una cosa así como de... Te hablo de los 70, 80, en la época en la que yo me empecé a mover ahí, era como para estar cuajado. Si no, tú no te plantabas en Guipúzcoa. Si no estabas cuajado, no terminabas por allí. O sea, que se ligaba bastante. Uy, sí, se ligaba bronce sobre todo. Tú calcula en Incharrondo que vivías con los cristales pintados de negro, para que no se te viera desde fuera, no te entraba luz. O piensa en lugares como Navarra, en donde cuando había un atentado con las famosas jotaques, las granadas, a lo mejor la primera granada se disparaba a las 12 de la noche, a las 12 y 10. Pero el atentado no es un atentado instantáneo. El atentado eran 6 horas o 7 horas saliendo granadas cada media hora, 20 minutos, 3/4 de hora, y en los sótanos del cuartel, los niños, los abuelos, las mujeres, los guardias, aguantando el tirón hasta que se hacía de día. Para a continuación meter los perros, levantar la zona, porque la zona siempre te la dejaban trampeada con trampas explosivas, con cables y tal. Los perros, te levantaban los TEDAS con los perros, levantaban las trampas, y solo después de eso se acercaba ya uno a lo que solían poner, que era una uralita a 45 grados, porque esos muchachos muy listos no eran. Ponían la uralita siempre a 45 grados, 200 metros. Ojo en cubero. Y con el temporizador y tal. Y a continuación llegabas y ya, cuando estaba la zona limpia con los TEDAS, se levantaba, se hacía la inspección ocular y se empezaban a tomar huellas y a levantar, instruir al atestado. Pero te habías pasado una noche de dulce. Entonces, claro, y encima, terminabas con el jardín, te ibas a hacer la compra y ya está la mujer del chacurra, la mujer del chacurra haciendo la compra, con lo cual encima te miraban mal. Era una vida que no era como para decir, aquí solo entran ingenieros de minas. Entraba algún zoquete importante, pero importante. Fue una época dura, años 78, 79, 80, 81, fue una época muy dura y fue una época en la que, no nos olvidemos, en esta pacífica transición, se mataba una persona cada 2 días y medio, 3 días, a la altura de los 80, 100 y pico muertos en un año. Y eso son la contabilidad que se ve. Pero luego está la contabilidad que no se ve.
la gente que ha terminado con lo que llamaban el síndrome del norte, la gente que se ha metido la pistola en la boca y se ha volado la tapa a los sesos, la gente que ha terminado con depresiones que les ha conducido, les ha arruinado la vida, les ha colocado fuera del cuerpo, mal de la cabeza, los divorcios y situaciones muy duras, las familias separadas porque ha habido guardias que, por supuesto, no se llevaban a su familia y se han pasado 2 años o 3 años viendo a su mujer y a sus hijos 5 veces al año. Es decir, ha habido mucho sufrimiento que no es el de la contabilidad de los muertos. Bueno, y ha habido veces que con un muerto encima de la mesa el gobierno ha tenido los santos cataplines de decir que no le pagaban a la viuda lo que correspondía como consecuencia del atentado del 200% y póngase usted a pleitear. O el guardia civil, que es víctima de un atentado con una discapacidad, le decía, no, es que a usted no le corresponde. Póngase usted a pleitear contra el Estado para que a usted le paguen el 200% del sueldo. Y digo del sueldo, no de los ingresos, porque el sueldo de la Guardia Civil era ridículo. Y lo completaban con el complemento específico singular, el complemento de destino, la peligrosidad y no sé qué. Pero el 200% del sueldo era inferior a los emolumentos normales que podías tener, ¿no? Con lo cual, las historias son de todo aquello para contar y no acabar. O sea, no sé si algún día alguien escribirá lo que fue la historia de todo aquello, la historia cotidiana, no la historia de los atentados o la historia de las operaciones contra la ETA o la historia de las unidades de la Guardia Civil, no, la historia social y lo que supuso como impacto en la vida social de miles de familias en España, fundamentalmente en Galicia, Extremadura, Andalucía y La Mancha, que era de donde procedían y Madrid, que era de donde procedían el 80-90% de los guardias civiles. Es decir, no había guardias civiles catalanes, muy pocos valencianos, de Santander algunos sueltos, no, era eso. Gente urbana de Madrid, gente sin expectativas de vida del sur de España y gallegos que siempre hay un gallego en todos los sitios. Con lo cual un gallego, tú te vas a la luna y aparece allí con un chiringuito que tiene allí un tinglao, porque un gallego no tiene fronteras, ¿no? Si chove, como dicen ellos, si chove, que chova. Entonces ellos van a estar ahí siempre. Por lo tanto, el gallego fijo y luego los demás. Entonces esa era la situación y era una situación muy complicada. Y en este caso lo que decía Ángel, esa competencia feroz entre los cuerpos también se ha producido. Se ha producido sistemáticamente y muchas veces en detrimento del servicio. Porque no ha salido a tiros en más de una ocasión entre policías y guardias civiles sin saber que lo eran al duplicar un servicio, de milagro, de milagro. Porque oye, tú lo que ves ahí es un tío de paisano con una pistola. ¿Qué me espero? ¿Qué le pregunto? ¿Que de dónde es? A ver, entonces, durante mucho tiempo las cosas han estado muchas veces al borde de ocurrir una desgracia. Más de una vez. Y bueno, vamos a volver a estos dos espabilados, a don Manuel Lorenzo Vázquez y a don Jesús Vela Martínez, dos artistas del crimen, dos dechados de inteligencia, un resumen y ejemplo de virtudes cada uno de ellos, tanto personales, adornados con unas prendas profesionales, una cualificación técnica que, como estamos viendo, es excepcional. Es decir, los dos tipos estos, su formación era prácticamente ninguna, su tránsito por la policía fue el de una conducta completamente desordenada desde el punto de vista legal, disciplinario, administrativo y personal, y no hay por dónde cogerlos. Es decir, sorprende que en un momento determinado gente así pueda haber sido policía, pero lo cierto es que lo fue. Y estamos viendo que no tenían prevista ni una salida siquiera del hecho criminal, una vía de fuga, una vía de blanqueo del dinero. Esto, Ángel, ¿a ti qué te sugiere sobre su modo de proceder posterior a los hechos? Lo que acabas de decir tú, para no reiterarlo, en cuanto a la calificación personal de estos sujetos y la desesperación. En principio da toda la sensación de que, acuciados por las deudas, 2,5 millones de pesetas de la época era dinero. Mucho. No, yo creo que era bastante dinero. Pero digo, 20 además, millones, si estaban metidos en temas de drogas y demás, con lo que ello conlleva, de amenazas de muerte por parte de los acreedores. Entonces, claro, lo que hay aquí es una clara desesperación por parte de estos dos elementos y una forma de actuar como la acabas de definir. ¿Para qué la voy a repetir? ¿Crees que ellos sean conscientes cuando se van del lugar de los hechos de que les van a capturar?
No tengo ni idea. No tengo Porque, ni idea. vamos a ver... Pues yo quiero pensar que no. Vamos El caso No, es que es a que- mí me sorprende el hecho Pero ¿cómo se quedan ahí? O sea, de te han visto la cara, te 2 conocen. días además, de Pero- que se quedan allí tranquilamente. es Los decir, detienen, los detienen el mismo día por la tarde, el 1 de febrero. Eso, pues El están mismo todo día. un día que O les sea, hubiese cuando dado bajas- tiempo de irse tranquilamente. cuando bajas a yo tirar qué la sé, basura. por lo menos coger el coche para salir corriendo hacia cualquier parte. Pero que, Un algo. que se Un quedan algo. que se quedan viendo el partido. Sí, viendo la selección, creo que jugaba contra... Viendo el no sé partido qué. y el otro tirando la basura. Sí, como si nada hubiera pasado. Vamos a dar una apariencia de normalidad. O sea, Nosotros no pero que tenemos te nada ver conocen, con esto. que te conocen, que te han visto la cara, que te Ya, conocían de pero antes, esto que es como saben tu dice nombre y tus Ángel, es que apellidos. al que a sola manteca se le ocurre todo este iter criminis que empleando Qué fino un término queda que dicho, sí. empleando un término que has utilizado tú, tiene todas las pistas de un auténtico tránsito intestinal, es decir, una cagada impresionante. Jorge, no sea bruto. O sea, nos estamos luciendo para terminar, va a ser el último programa de la temporada. O sea, reportaros, por favor. Y entonces tenemos ahí que vale, se cubren de gloria y los detienen. Sí. El arma no está, no aparece. No se puede demostrar en ningún momento, teóricamente, cuál de los dos mató. ¿Por qué se les atribuye a los dos el hecho criminal, Ángel? Bueno, precisamente porque no aparece el arma, efectivamente, porque a falta de determinar la autoría, es decir, las huellas que hubiese habido en el arma y de todo lo que tiene que ver con el arma en sí, lógicamente tienen que inculparles de los hechos a los dos. Y además tampoco era tan complicado, porque era claro que los dos habían participado. Entonces, yo lo veo así. Pero no hay algo así como la teoría del dominio del hecho o algo así, que por el que el hecho Sí, vamos, se puede hablar de coautoría y por lo tanto penarles a los dos de la misma manera con independencia de cuál dispare. Jorge. Podría ser si ambos están confabulados al mismo fin. Hombre, es evidente que sí. Evidente. Está claro, Y es está evidente que sí. O sea, Sí. que Además para vamos, con condenarles... independencia de que no apareciera el arma, sí que existían indicios racionales de criminalidad suficientes como para ser procesados por el delito. Sí, pero por yo lo todos que me sus refiero es otra delitos. cosa. ¿Por qué se les acusa a los dos aunque el que dispara es uno? Pues entre otras cosas por las pruebas que existen. Y aunque una de ellas no sea el arma, hay otra. Es decir, hay existe otras una pruebas muy diferencia... importantes. Ya, Jorge, pero no creo que no me estoy explicando bien. De acuerdo que existen todas esas pruebas, pero no hablamos de las pruebas. Lo que hablamos es que disparando uno y no otro, se les pena por igual. Entonces, eso es porque se les considera a ambos como dirigidos a un mismo fin, con independencia. Claro, no es que se les condene a los dos porque como no sabemos quién de los dos fue café para Ahí todos, te voy. no, sino porque ambos dominaban el hecho, dominaban la situación. La teoría del Entonces dominio se del llega a hecho. esa conclusión. Es decir, no se puede decir lo de que yo no sé quién pegó a quién. Bueno, como no sé buscando quién, los dos. os castigo a los Os dos. castigo a los dos. No, eso no, efectivamente, sé por dónde va. Es precisamente por eso, por el dominio sobre los hechos que tienen ambos acusados. Por lo tanto, los dos son coautores. Los dos son coautores. No existe un autor y un cómplice, No, son no, coautores. no. Y por lo tanto responden en la misma medida De la misma del manera hecho criminal. que era- Exacto. Exacto. Así es. No, pues está curioso. Pero ahora no quiero meterme en el tema del juicio, porque en el tema del juicio surgieron cosas muy interesantes. Sí. Mira, una de ellas fue el tema de la responsabilidad civil del Estado Sí. y de la culpa invigilanto que Ángel nos va a explicar. Sí, uno de los abogados de la acusación particular solicita la responsabilidad patrimonial del Estado, porque al ¿Eso ser qué los es, dos- ¿Eso qué es, Ángel? Sí, que el Estado es responsable civil porque al ser los dos guardias, Que tiene que pagar. al ser los dos policías, sí, que tiene que pagar una indemnización a las víctimas Ujú. como consecuencia de los hechos que han sido realizados por dos agentes de policía que trabajan para el Estado. ¿Eso sigue existiendo? Sí, naturalmente que existe. Entonces, aquí se entiende que no le corresponde al Estado. El abogado del Estado se defiende, que es el que defiende los intereses del Estado, diciendo que no estaban, cuando realizaron los hechos, no estaban de servicio. Entonces, al no estar de servicio, entiende que no le corresponde al Estado, es decir, al no actuar en el ejercicio de la función pública, En su condición de la policía. función pública, que es la que desempeña en este caso la policía, no le corresponde al Estado pagar la responsabilidad civil. Lo que pasa es que yo entiendo que el Estado, que ya era conocedor, en este caso la policía, que ya era conocedora de los antecedentes de estas personas y que sabía que estaban siendo investigados y que habían incluso tenido sanciones importantes por parte del cuerpo por su actitud,
sí que habría que haberle atribuido lo que jurídicamente se entiende como culpa invigilando. Es decir, desde mi punto de Perdóname, vista, ese sí que latinajo tendrían que has haber empleado, pagado, ¿qué es? ¿eh? ¿Ese latinajo qué es? A ver. Ese latinajo significa, la culpa en vigilando es la responsabilidad del Estado, en este caso de la policía, de la Dirección General de la Policía, por no haberles vigilado adecuadamente y por no haber controlado un poco más la actitud, los hechos de estas personas. ¿Pero solo del Estado o también una persona particular puede tener culpa en vigilando? Sí, la culpa en vigilando no es solo, en este caso hablamos de la responsabilidad civil del Estado, pero la puede tener cualquiera. La culpa en vigilando la puede tener cualquiera siempre que tenga, digamos, una autoritas sobre la otra persona, no una persona individual sobre... O sea, Liz, que tiene la obligación de velar porque algo no ocurra o porque algo ocurra, si tuviese esa responsabilidad, si infringe ese deber, culpa en vigilando. Tiene culpa en vigilando. Si tiene esa responsabilidad, sí. Si no la tiene, no, claro. Oye, El tutor que tiene bajo su tutoría a un enfermo mental, por ejemplo. Que te lo da una profesión eso. Te lo da una profesión con el médico. Te lo da que una está... posición. Una profesión te la Te lo da una posición. O una posición. O una profesión. Que puede ser Como el médico, por ejemplo, que está obligado a asistir. Imagínate, un enfermero tiene la obligación de velar y de pasar la rutina al enfermo cada X horas. Y no lo hace. Como consecuencia de eso se produce un hecho, se produce un resultado lesivo para el enfermo. Sí, pero eso es dentro de su turno. Perdón. ¿No? Claro. ¿Y fuera? Estamos hablando del tutor. Estamos hablando de la posición. Es una posición en la que tú tienes el deber de hacer o de no hacer. Es decir, en este caso el deber de velar porque no se produzca un resultado o porque se produzca un resultado. Y ese deber de vigilar lo incumples. Entonces, aunque tú no lo hayas hecho con un acto positivo y con una intención directa, con un dolo directo, eres responsable. Vamos a ver, el paciente se ha muerto porque tú no fuiste a poner la medicina cada 2 horas como tocaba. O el paciente ha tenido una lesión cerebral porque tú no estabas ahí dándole el fármaco que tocaba. O el paciente ha sufrido una lesión porque tú no le has retirado el goteo que tenía. En este caso concreto, perdona Francisco, en este caso concreto, el no haber retirado del cuerpo, el no haber expulsado del cuerpo a estos policías, con todos los antecedentes que tenían, significa una culpa invigilando por parte de la policía y una responsabilidad patrimonial del Estado. Claramente. Entonces yo entiendo que sí que se tendría que haber reconocido esa responsabilidad patrimonial. Bueno. Tal vez a lo mejor las acusaciones no supieron explicar qué actuaciones invigilando tenía que haber hecho la administración para evitar la comisión del delito. La expulsión directamente. Sí. Bueno, pero es discutible porque no hay causa... Con la expulsión el Estado se lava las manos. Sí, Lo que ya hagan una vez que están expulsados del cuerpo, pero ya no es responsabilidad del Es Estado. relativamente discutible porque evidentemente, aunque no se les haya expulsado, para la expulsión tiene que haber causa. Y tiene que instruirse el correspondiente procedimiento. Y tienen que observarse las formalidades legales. El no haber hecho todo eso implica la culpa invigilando. El no haber hecho todo yo creo que más que el no haber hecho todo eso, porque si no causa no existe, es el hecho en sí mismo de que al ser miembros del Cuerpo Nacional de Policía y el poner a su alcance medios que puede llevar a unas personas de esta actitud a la comisión de un delito, puede en algún momento generar esa responsabilidad. A mí, francamente, yo discrepo de ti, Ángel. Yo creo que esa culpa invigilando del Estado no existía. Hombre, si en mi opinión. Pero claro, perdón, Jorge, pero es apreciable. Las reglamentarias sí, pero además es que están utilizando. Sí, pero no quiero quitarle la razón a Ángel de forma taxativa, porque en derecho no siempre 2 y 2 son 4. No, y muchas veces es una cuestión de apreciación. Don Antonio de la Esperanza, todo en derecho es discutible siempre que se discuta bien. Claro, y pensad una cosa, es discutible porque pensad que es que estos tíos se van con una ferretería a cometer el delito. Sí, utilizan una pistola, pero van cargados como si fuesen en la guerra. Sí. Es cosa que tampoco se entiende muy bien, porque ¿qué se van a encontrar allí? ¿A los cuerpos de élite de la cocina? ¿De las empleadas de hogar? O sea, es una pasada. Y es una pasada porque ¿para qué van con un revólver y 2 pistolas? Sí, es una barbaridad. Como las maletas, total. El Porsi. El Porsi. Claro. Y esto por si llueve y esto por si salgo, pues sí. Esto es total ya. El pollaque. Pollaque estamos. El pollaque es una cosa, sobre todo en las obras, ¿verdad? El pollaque, eso es horrible. Bueno, pues entonces tenemos también que llegamos a juicio, nos encontramos con esa responsabilidad civil, que es una responsabilidad civil que ya hemos dicho que es discutible y apreciable y matizable, pero nos encontramos que quien juzga esto es la Audiencia Provincial de Pontevedra en junio del 96.
¿Por qué juzga esto, Ángel, la Audiencia Provincial de Pontevedra? Sí, se trata de un procedimiento sumario. Previamente se ha instruido... ¿Qué barbaridad has dicho? Perdón, de un procedimiento sumario. ¿Y eso qué es? Bueno, pues un procedimiento que en aquella época... No, explícanos eso. Un procedimiento sumario es un procedimiento por delito grave. ¿Y eso qué es? Un delito grave es un delito que exceda, por ejemplo, de 5 años de prisión. O sea que los delitos que tienen una pena de más de 5 años, sí, los juzga la Audiencia Provincial. Exactamente. Y el procedimiento... El procedimiento mediante el cual se juzga es el procedimiento sumario. Sumario, ¿no? Sí, entonces, en aquella época lo era, ahora ya no es así. ¿Y ahora cómo es? Bueno, es un procedimiento que va por razón de la condena que se solicita o al tribunal del jurado. En este caso, este asunto no fue al jurado porque en aquella época todavía no se había promulgado la ley del jurado. Entonces, el procedimiento es el del jurado. Pero sí estaba en la Constitución. Sí, pero todavía no se había promulgado la ley del jurado. Estaba prevista, o sea, que aunque estuviera prevista, no se había desarrollado. No se había desarrollado. Gracias a Dios. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que dices de gracias a Dios, porque el jurado lo sufro en mis carnes con alguna frecuencia. Ya, pues por eso. Entonces, aunque este es un tema que no hubiese planteado ninguna dificultad para ningún jurado, yo le tengo al jurado más miedo que a un nublado. A mí en el último caso que fue un asesinato, la fiscalía se despega en el último momento y me dice que es homicidio, y yo sostuve el asesinato y al final me llevé el gato al agua y le he calzado ahí unos pocos años. Por cierto, tengo que decir que en los dos últimos asuntos en el jurado que he llevado, uno de ellos por homicidio, tuve la enorme fortuna de que cayera el asunto en la sección 23, que preside Celso, precisamente, ¿no? Don Celso Rodríguez Padrón, que fue el instructor de este caso. No, el instructor no. Fue el magistrado, el magistrado instructor de este asunto. Eso te iba a decir. Eso es, es que no sabía. Oye, entonces tengo una que pregunta, decir de él algo, tengo que decir de don Celso Rodríguez Padrón. ¿Te han dictado ya sentencia? Sí. ¿O vas a hacer la pelota? Condenatoria. Ah, bueno. Condenatoria. Pero digo, espérate, que no dicta sentencia y le va a mandar copia del programa. Tiene tendencia a condenar porque mientras en España no nos sepamos qué es la presunción de inocencia, no se haya dado antes que en los colegios, en las casas de cada uno, y en vez de hablar de fútbol hablemos también de cosas interesantes. Pero vamos a ver, ¿qué es la presunción de inocencia? Un paradigma, por ejemplo... Esto llega al jurado sin el conocimiento de los hechos. Es decir, el jurado decide normalmente no en función de principios tan importantes, constitucionales tan importantes como puede ser la presunción de inocencia. El jurado decide con las tripas. Entonces, ¿quién es el que más infunde el dolor de tripa? Normalmente los que tienen las puñetas, es decir, las acusaciones, el fiscal y sobre todo la policía. Pero vamos a ver, que parece mentira, Ángel, que digas eso. Tenemos casos, por ejemplo, en los que se ha observado perfectamente la presunción de inocencia y donde, por supuesto, no se ha presionado a los jueces que han juzgado. El de la Manada, por ejemplo. El de la Manada no ha habido nada de eso, ¿a que no, Ángel? Es decir, no. 750 jueces jurando en arameo porque se ha tenido que cambiar hasta el aspecto solo porque no han dictado sentencia, que cuidado, la pena que han impuesto es la que se corresponde con una violación, no con un abuso sexual. Y aún así, la hiena... Pero aquí no venimos a hablar de política. No, si yo no hablo de política, hablo de las hienas feministas, que no es lo mismo. Pero las hienas esas llegan y están que se comen a los jueces y salen en manada, como salen ellas a la calle, me explico, a darle por el saco a los jueces en una sentencia impoluta. Bueno, tanto el voto particular como la sentencia condenatoria, porque aunque sostengan tesis diferentes y como tú has dicho, todo es opinable en derecho, las dos versiones, las dos tesis jurídicas están perfectamente fundamentadas. Y son discutibles y son apreciables, pero lo que no son es disparatadas. Francisco, no quiero meterme en cuestiones que sean... que estén al margen de lo estrictamente jurídico. ¿Cómo te está saliendo lo del presidente de la Asociación de Abogados y Juristas por Estado de Derecho? Al jurado le quedan 100 años de preparación para que la cifra estadística a determinar no sea la que desgraciadamente es en estos momentos, que es la siguiente: ¿cuántos inocentes están en prisión pagando altísimas condenas de prisión que han sido enjuiciados por un jurado? Esa es la cifra estadística. Bueno, pero eso no lo van a arreglar porque, mira, en unas décadas no vamos a llegar a 100 años porque en unas décadas vamos a aplicar la Sharia y no vamos a tener necesidad de eso. Bueno, por ahora confiemos en que apliquen el VAR, por ejemplo, como en el Mundial de Fútbol, y a ver si con eso conseguimos algún avance. Espérate. Aquí la gente solamente piensa en el fútbol y en el Mundial. Entonces, bueno... Pues, no, pero no te preocupes porque ahora... Y con hacer la pura bazofia
de legislador que tenemos que va dictando a golpe ideológico la legislación, sin memoria económica muchas veces, es decir, se legisla peor que nunca, sin dominio del lenguaje, sin precisión ni rigor. Y sin contar con los ambigüedad, expertos, sin contar con los expertos en el sector, con expertos, no con pretendidos expertos ideológicos que son de la asociación de no sé cuántos, de no sé qué, del periquito veloz que entendemos de pájaros y de aviones, no, con gente solvente. Es decir, la aberración que quieren hacer con lo del lenguaje inclusivo y la Constitución no es para darse de baja en la Academia de la Lengua como quiere hacer Pérez Reverte, es para meterla a fuego. ¿Me explico? Directamente. O sea, es decir, es que estamos viviendo unos tiempos que desde el punto de vista jurídico son dantescos, pero dantescos. Es decir, que se haga un linchamiento público a unos magistrados por una sentencia que es apelable es de vergüenza. O sea, eso te demuestra un nivel centroafricano, tribal, de una sociedad, un estado de involución en la civilización fuera de lo común. Si es que no se trata de estar de acuerdo con el voto particular o con la tesis condenatoria, se trata sencillamente de que eso es una sentencia, de que hasta que la justicia no ha terminado con una resolución firme, la justicia no ha hablado. Y por lo tanto, hasta que la sentencia no es firme, aquí no se puede decir esto es lo que han dicho. Porque ¿de verdad que se pretende atemorizar, amedrentar a una sala de una audiencia provincial que ha dictado una sentencia en conciencia sin dejarse presionar por nadie? Pero si lo fácil era meterles hasta la muerte Manolete y quitarse de en medio. No, aparte te diré yo que el magistrado ponente, yo le conozco desde 1989. Yo iba a San Sebastián, hacía prácticas en los juzgados y él estaba en el juzgado de instrucción. Han puesto en duda hasta su salud mental, sí, que me parece pues, colmo, pues de el colmo de la además, ofensa. Un juez garante y respetuoso con los derechos fundamentales y las libertades públicas como pocos. Otra cosa es que yo, bajo mi opinión, considere que se ha equivocado. Las cosas hay que hacerlas con las debidas cautelas, atendiendo a las razones del Estado de Derecho. Pero es que ahora vas empezando a entender, querido Francisco, la relevancia sublime e importantísima que tiene. Uy, fíjate, me convencí de lo del Estado de Derecho con el caso Nos. El caso Nos fue el caso más clarividente para mí de lo que es el Estado de Derecho, el cómo somos todos iguales ante la ley, la presunción de inocencia. Oye, que a la mujer de Urdangarín la trataron igual que a la mujer del otro pollo que han condenado. ¿A que sí? Entonces, bueno, ya estamos con la política. Que no es política. La política sí, leña, perdóname, la audiencia yo he venido aquí a hablar de justicia, he venido a hablar de cuestiones legales. Pero oye, que estoy hablando de la audiencia provincial y de un caso de corrupción. Ya, pero bueno, es política. Bueno, que fíjate que hay un libro por ahí que habla de no sé qué fiscal que pone el hombre que puso contra la pared a la corrupción. Y yo digo, pues no será el día que se reunió con el presidente del gobierno, el ministro de Justicia y Campechano primero para ver cómo salvaban a la infanta. Bueno, ese día se olvidó, ese día libraba para poner contra la corrupción. Pero bueno, volvamos al tema de Nigrán. Es que confundimos el Estado de Derechos con el Estado de firmes, como diría Forbes. Que no. Una cosa es el Estado de Derechos y otra es el Estado de firmes. Que es una cuestión de letras. Y para una es el cosa estado no firmes, es el estado de desecho. Sí, sí. Bueno, estamos viendo que hay tan poco que hablar de este caso tan lamentable que al final la deriva es totalmente alucinante. Es que es el último programa de... No, pero mira, la deriva puede terminar en una injusticia aún mayor que la que llevamos viendo a lo largo de todo este procedimiento. Y es que estos sujetos fueron condenados a 212 años de prisión, uno tras otro. Eso de se pudrirán en la cárcel, que lo hemos oído tantas veces. Y escasamente a los 19 años... Oye, Jorge, ¿y por qué les pidió tanto tiempo? 200 no sé cuántos años, pues 220 años para cada uno. Porque se les acusó de un robo con homicidio, se les acusó de... Ya, pero vamos a ver, Jorge. Legales, se les acusó pero Jorge, de 4 delitos una pregunta de sentido común. Y de dos asesinatos en una pregunta de sentido común. ¿Cómo se puede condenar a una persona a 220 años y no se vive tanto? Bien, lo que pasa es que luego los códigos penales establecen un máximo de cumplimiento de la pena. Y de liquidación de condena. Y la liquidación de condena, lógicamente. Entonces, y el cumplimiento del triple de la mayor y todas las cosas. Exacto, es decir, primero está la condena y luego está la ejecución de esa condena. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es tener a una persona ahí pudriéndose, o sea, lo que se pudrirían serían sus pero desechos. Cuando hablamos de... directamente esa pena, en vez de los 212 años, que todo el mundo sabemos que no se les condena penas que suman en total 212 años. O sea, que es la suma de las penas por los delitos cometidos. Exacto. Que no sean 220 años por todo el paquete. Exacto. O sea, son 20 de esto, 13 de lo otro, 7 de lo más allá. Y lo que nos dice el Código Penal es que el máximo de cumplimiento de la pena no podrá exceder del triple de la máxima, sin que en cualquier caso supere un número determinado de años, 30 o en casos muy excepcionales 40 años. Bien.
Eso con ¿Y lo de la prisión permanente prisión revisable? permanente revisable, que eso sería motivo de otro eso, programa. Efectivamente. Pero lo que ocurre en estos casos es que la condena la tienen a 212 años. Bien. Y en la ejecución de esa condena, que es lo que ocurrió, por lo mismo que ha ocurrido con infinidad de sanguinarios etarras y con infinidad de asesinos, depredadores sexuales y grandes violadores, a los que se les trató de aplicar la denominada doctrina Parot. La doctrina Parot consistía en que los beneficios penitenciarios que se le aplican a cualquier condenado en ejecución, ¿vale?, no se aplicarían en estos casos sobre el tope de los 30 años máximo de cumplimiento, sino sobre la totalidad de la condena, ¿vale? Sin que en cualquier caso... ¿Y eso es lo que explica que cumplieran 19? ¿Perdona? ¿Eso es lo que explica que cumplieran solo 19? No, lo que explica que cumplieran 19 es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se cargó esa doctrina, la doctrina Parot. 2013. A ver, explícanos eso. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a instancia de un recurso que interpuso la etarra Inés del Río Eso es. contra la aplicación de esa doctrina Pobrecilla. a su cumplimiento de condenas, Justicia. dictaminó que sí se podría hacer siempre y cuando la legislación estuviera vigente al tiempo de haberse cometido los hechos. Entonces, como cuando el Tribunal Supremo aplica esa doctrina no estaba vigente la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de la condena, sino sobre el máximo de cumplimiento efectivo de la condena, se nos dice que por aplicación retroactiva de una ley sancionadora no se le debió aplicar a esta gente. No se le aplicó a esta gente, no se le aplicó al violador del ascensor, no se les aplica a estos dos... ¿Y por qué les indemnizan? ¿A Bien, uno de ellos? No, indemnizan a uno solo de ellos. Es ¿Y decir, por qué? uno solo de ellos, una vez ya son escarcelados, pues se le ocurre demandar al Estado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, un expediente pues como de responsabilidad patrimonial, diciendo que todos los años que desde que habría terminado el cumplimiento de su condena con arreglo a la derogación de la doctrina Parot hasta el año en que fue excesivamente escarcelado, todos esos años se los ha pasado privado de libertad de una manera ilegal y que por lo tanto debía ser indemnizado. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que condena al Estado español es a pagar las costas del juicio hasta un límite de 2.000 euros al Estado. Es decir, que ojo, Que es una condena en costas, no es una... efectivamente, no es una en el caso de la retribución. etarra Inés del Río sí que fue más allá el Tribunal Europeo y condenó al Estado a pagar una indemnización. Por suerte esa indemnización estaba embargada desde el minuto 1. Es decir, las víctimas de esa terrorista sanguinaria pues tuvieron por lo menos, con cargo a esa indemnización, tuvieron un mínimo resarcimiento. Sí, porque es que pagar lo que se dice pagar, indemnizaciones, no han pagado un duro. No, claro. No han pagado un duro, es más, hasta las herencias se las han quitado en medio y parece vergüenza que después de todo lo que ocurre aquí, yo sigo pensando que soy partidario firme del Estado de Derecho, que habría que incluir la pena de muerte en la ley y en el Estado de Derecho y luego dar cumplimiento al Estado de Derecho, que es ejecutarles con un garrote en una plaza, porque además nos ahorraríamos lo del túnel del terror y la gente podríamos hacer hasta dinerillo, porque estoy convencido que mucha gente iría a verlo. Con lo cual, sigo pensando que las cosas están muy mal y que yo lo del garrote... Mira. Aquello fue pano de santo, ¿eh? ¿Os acordáis lo de la mandrágora de Javier Crae? Sobre la de pena de muerte. Pero dejadme que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene un qué sé yo, que solo tiene la hoguera. Pues algo así. Pero no le pasa al garrote. Yo les ponía Tiene una cosilla con la ahí. mandrágora y con Javier Crae, Alberto Bueno, todo el Pérez mundo y está viendo el Sabina. populismo de nuestro querido prócer Francisco. Pero qué populismo. Populismo puro y No duro. conozco un Que solo busca en caso este de caso audiencia. no solo Lo que busca es audiencia. No conozco un solo caso de reincidencia después de aplicar la pena de muerte. Ni uno. No conozco ningún caso. O sea, si el violador de La Paz, antes de la Bueno, si yo no te conociera y os conociera a los que estáis en esta mesa, me habría hecho mutis por el foro, se te abrían las carnes. ¿sabes? Pero bueno, me lo estoy pasando muy bien. Pero Que vamos la a ver, audiencia lo Ángel, sepa, que yo me lo estoy pasando bomba aquí. reconoce que lo del garrote tiene su encanto. Lo del garrote, la gente es muy joven todavía y no ha visto El Verdugo. Pero yo aconsejo que por internet la pueden ver. En Que YouTube vean está. esa sublime película. Es mejor, El queridísimo, ver- el el Verdugo. Verdugos. No, el perdona, documental de Basilio Martín Patino, con Bien, los tres bien, verdugos el últimos. documental está bien, pero la película es sublime, El Verdugo. Cuando ese hombre, que lo que quería era un pisito, en definitiva, hereda el oficio del ejecutor
Y va a Ejecutor dar- de sentencias, porque tampoco hay que decir verdugo, Sí, porque sí. no hay que hacer, tampoco hay por qué insultar. No, pero déjame que yo Son lo glose, ejecutores déjame de que yo lo glose, sentencias. que anime a nuestra querida audiencia a ver esa sublime película. Se está perdiendo toda consideración por el oficio. Efectivamente. Cuando ese hombre se tiene que plantar ante aquel hombre de aquel cuello, hay que ver el cuello que tenía aquel hombre y le tiene que dar garrote. Eso de verdad, junto con la escena de las cuevas del drag, cuando lo van buscando, es apoteósico, de lo mejor que yo he visto nunca en el cine. Pues fíjate que el garrote, tal y como se utilizaba en su última versión, era el garrote catalán, que se llamaba. Porque el garrote inicialmente era una simple cuerda, con un palito, alrededor de un poste, incluso sin poste, del tirón. En América, en la época de los descubridores y tal, si no había palito le daban garrote con una cuerda y otra cosa. Pero luego la cosa fue mejorando y el garrote era con el palito, un palote detrás, hay un poste y le giraban. Pero claro, el tipo descubrió aquel catalán, incluso pidió permiso para montar una especie de espectáculo, una vez ya retirado del oficio, pidió permiso para montar un espectáculo cerca del Molino de Rojo de Barcelona, en un local comercial en el que él, con un maniquí, lo ejecutaría ante el público para explicarles el proceso de ejecución y las virtudes del mismo, y lo ejemplificaría. Nunca le dieron la licencia de apertura al hombre, cosa que tampoco entiendo yo muy bien por qué. Y a mí me critican por mi profesión a veces. Que No, soy pero rarita, vamos a ver. pero hay gente todavía ahí... No, pero vamos a ver. Resulta que nos pone que tenemos ahí la televisión con todo lo que nos ponen y luego ahora la gente se va a asustar. Yo creo que la sensibilidad... Bueno, como cuando decían aquello de que por encima de 20 por hora la gente podía morir, y se decían esas cosas en el siglo XIX. Pues a principios del 20 esto del garrote. Y él inventó que además del hierro y del tornillo que gira para presionar con la argolla sobre la nuez, sobre la parte delantera del cuello, si a eso se añadía un buril, un punzón, que presionarse en la parte posterior sobre el cerebelo, aceleraba el proceso de muerte. Y tan ocurrente fue la cosa, que se incorporó con carácter definitivo, de tal manera que el garrote que había en cada audiencia ya era el modelo catalán. O sea, para que lo que no he oído nunca, lo digo también porque como tenemos algunos oyentes que nos reprochan llamar criminal a Puigdemont, cosa que yo me reitero en ello, pues para que vean que los separatistas no reivindican todo lo catalán. El garrote no lo reivindican como propio. ¿Será esto una señal distintiva del nacionalismo catalán, del separatismo catalán? Nunca sé. Me lo tendré que preguntar. Que no se les olvide, soy guardia civil. Entonces, bueno, pues no sé si nos queda algo más sobre este caso. ¿Queréis comentar algo? O con esto nos despedimos ya de esta temporada, amenazando con volver septiembre, sabiendo a priori que después de este último comentario contaremos con 20 o 25 o 30 oyentes menos. Amigos No del decir todos. tema. No, porque ¿Sabes el dicho, un cliente que se pierde, 10 que se ganan? la inmensa mayoría de los oyentes que tenemos son gente sensata y decente. La inmensa mayoría. Como nosotros. Sí, luego están los separatistas, que eso ya no cuentan, por lo menos para mí. Y bueno, pues ya sabéis que yo siempre intento ceñirme a las cuestiones políticamente correctas, no generar polémica y no meterme con nadie, porque no son cosas que a mí me guste hacer. Yo siempre mantengo la más absoluta neutralidad. Siempre. Jamás. Está a la vista. Está... Ángel, es Que verdad, sí. que tú me conoces, no soy yo neutral. No, bueno... Totalmente. Fuera de micrófono, si eres una persona Normal, incluso. Pero te metamorfoseas absolutamente cuando te colocan los cascos y el Le micrófono. posee el micro. Te conviertes en alguien absolutamente intratable e irreconocible. No, pero es que yo disfruto muchísimo. O sea, vamos a ver, pensadlo por un momento. En este país son muchos millones de personas los que tienen vivos deseos de insultar y no tienen ocasión. Y yo tengo el privilegio de tener la ocasión de poder insultar. Entonces yo insulto a determinado tipo de personas todo lo que puedo. Es decir, pero sin ninguna duda, porque además son personas que estaban perfectamente descritas en la poesía de Machado. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Entonces, tienen que tener claro que hay gente que les detesta, que hay gente que no les soporta, que hay gente que les desprecia, y yo quiero ser el primero de todos esos. Es decir, no quiero, yo que soy español, no quiero dejar de hacerles sentir a los separatistas mi desprecio más absoluto. Yo, que soy guardia civil, no quiero dejar de hacerles sentir a los terroristas de ETA y a sus amigos, secuaces, cómplices y encubridores, el asco que me producen. Y yo, que soy una persona decente, padre de familia,
a toda esta gentuza que pretende ahora legalizar la pedofilia, pues no tengo más que demostrarles mi más absoluto rechazo. Es decir, la semana pasada teníamos con lo de la pedofilia, un equipo de psicólogos, y con lo de los etarras, ¿no? Bueno, pero eso ya digamos que es otra cuestión. Oye, tenemos que hacer otro programa. Los 12 compañeros míos muertos en la Plaza de la República Dominicana, que ha sido el aniversario el 12 de julio, merecen contemporizaciones. Totalmente de acuerdo con que eso es execrable y criticable. Pero no es el momento. Ahora vamos a hablar de las buenas personas. Yo creo que hay muchísimas más que para malas. Nosotros, el 12... Machado, cuando hizo aquel precioso poema, se estaba dirigiendo a una cantidad insignificante de gente. Yo, que estoy rodeado de buenas personas... Machado hablaba mismo, de que Caín, la sombra de Caín, andaba errante. Me cuesta trabajo encontrar malas personas. No sé, a mí por lo menos me cuesta trabajo. Bueno, Ángel, que te dedicas al penal. Fíjate. Pero se ve que es abogado defensor. Es que precisamente por eso, es que yo le estoy escuchando y yo no hay día que no trate con malas personas. Sí, pero por cada una mala persona con la que trates también trato una con una buena. Con 7 buenas. Pero sí, eso es lo que eso es lo que yo bueno, no todos somos malas personas. No sé si pero Jorge, que estamos en el penal. Y yo no me he dado por aludido en ninguna de las... Ahora mismo, Ángel, pensadlo. Yo estoy haciendo una defensa en un sitio a un tipo que es un pederasta, que ya está condenado por pornografía infantil. Es intolerable. Eso de la pederastia es algo execrable e intolerable. Tú sabes, estoy totalmente de acuerdo. Tú sabes, estoy defendiendo a otro tipo, por ejemplo, en otras circunstancias, sobre todo hecho que había su hija. No. Repugnante. Ángel, repugnante. Que son cosas que repugnan. Que las defiendes porque no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos la obligación de garantizar un justicia justo a todo el mundo. Nosotros no somos responsables del resultado del proceso, solamente somos uno de los platillos de la balanza. Nuestra función no es juzgar, pero sí tenemos que conseguir que el sistema sea lo más justo posible para que las sentencias sean también lo más justas posibles. Estoy de acuerdo. Y nosotros somos solamente una parte, y además una parte imprescindible y necesaria. Tan necesaria es la acusación del culpable como la defensa del inocente. Y si no existiera una de las dos, el resultado sería injusto. No, siempre. Sobre todo si no existiera la defensa. Claro, entonces, pero bueno, porque además estamos muy concienciados del derecho a defensa. La acusación ya sabemos que va a existir siempre. Existió en la época de la Inquisición y solo existía la acusación. No hay defensa. Porque tú sabes que el abogado era colaborador necesario. Sí, pero que ahora mismo, que los dos, en aquella época. Creo que todos somos muy conscientes de la necesidad de garantizar el derecho a defensa. Absolutamente. Eso es una cosa, y más nosotros que los tres pertenecemos al turno de oficio por vocación, porque nos gusta y porque disfrutamos conociendo la vida, conociendo algo que los jueces deberían conocer y también los fiscales, mucho más de lo que la conocen. Venga, sigue, luego me llamas semipopulista. No, pero es verdad, te encuentras con no lo digas, no te dejo lo que te encuentras. No lo digas. Excelsos togados, que me da lo mismo que sean con puñetas que con no puñetas, pero estoy hablando ahora de los de puñetas, que no saben lo que es la vida, no tienen ni idea de lo que es la vida. Y muchas sentencias son sentencias que denotan efectivamente ese desconocimiento. ¿Y qué quieres? Cuando te pasas 5 años haciendo una oposición sin salir de casa, aprendiendo de 400 y pico temas, con un cronómetro... Una pericial psiquiátrica, Una pericial psiquiátrica ¿Os acordáis de aquella jueza para cada uno de estos togados? ¿Os acordáis de aquella jueza o juez, no me acuerdo bien lo que era? Me explico, que a las 11 de la mañana ya estaba colocado en la terraza de los juzgados y que pone al novio de administrador judicial o novia, no me acuerdo. Sabemos de quién hablas. O sea, ese es el ganado que hemos tenido. O gente que les miras a la cara. Yo estoy pensando en este momento en una persona muy concreta que está en un juzgado de instrucción y que yo tengo el absoluto convencimiento de que tiene un trastorno mental que te mueres. Y no es el primero, ¿eh? ¿Y solo ves una no, es que estoy pensando en uno muy concreto. No voy a decir cuál porque coincidí con él en un asesinato en su día y ya hace un montón de años. Y ya en aquel momento me dio la impresión, no le conocía, de que no estaba bien. Conforme han pasado los años he ido cambiando de destino, que había cambiado 2 veces de destino a la periferia hasta llegar a otro sitio, me he convencido que no esté bien, es que está muy mal. Que va peor. ¡Puh! Pero no te haces una idea. Sobre todo si no son conscientes de que se tienen que tomar todas las mañanas la medicación. Total. Bueno, y abogados lo mismo, ¿eh? No te pienses que solamente... No hablamos mal de jueces, no. No. Aquí para todos. Esta profesión todos los operadores del derecho dan para mucho. Castiga mucho. La profesión, la verdad es que castiga mucho las meninges. De hecho, la profesión de abogado... abogado... Tú como experta forense que eres, sabes que la meninge, pues... Se inflama ahí está. De hecho, la profesión de abogado es una de las profesiones en las que con más frecuencia se da el suicidio, el síndrome de estar quemado, la depresión, la ruptura familiar, etcétera. ¿Por qué? Porque el desgaste que supone el ejercicio de la abogacía y más en el ámbito del penal
cobra un peaje personal muy Sí, importante. se sufre mucho, sobre todo en los jurados. Mírame a mí, ¿cómo? En los jurados se sufre una barbaridad. Sí, cierto. No, en serio, tú lo sabes, que tú has estado mucho. Entonces, se sufre tanto que te quedan secuelas. Totalmente. Te quedan secuelas. Al cabo de muchos jurados ya las secuelas no las notas tanto como en los primeros. ¿Por qué? Porque si crees además en que tu cliente es inocente, y aunque no creas en la inocencia de tu cliente, te da igual, porque en definitiva como abogado de la defensa Es irrelevante. Tienes que seguir adelante. Pero cuando existen en el procedimiento cuestiones evidentes de nivel probatorio Y que se miente. que dejan las cosas digamos para que brille la presunción de inocencia, y sin embargo eso no brilla de ninguna O que te manera. encuentras a un Es testigo terrible. que miente. O a la ¿Cuántas- policía que miente. O al jefe de un grupo de policía diciendo que ha Mintiendo visto un descaradamente, vídeo que no Porque existe. tienen que justificar un resultado. Y si no existe el vídeo, resulta que el atestado es una detención ilegal y el tipo se veía un problema y mientes Esa es y la se le realidad, esta y es el la juez, que lo ve igual que tú, le condena 5 años. O lo que es peor, un jurado lo condena a 20. ¿Cómo lo veis? Se te queda un cuerpo serrano. Pues sí, pues al acusado al condenado no te lo cuento, como se le queda Ya, el cuerpo. pero al abogado también se le queda. Nuestra audiencia tiene que saber que el abogado es una persona, la abogada o el abogado, que nadie se lleve a... que lucha hasta las últimas consecuencias por su cliente, y que muchos, y los que estamos aquí lo sabemos en nuestras propias carnes, luchamos con convencimiento absoluto de lo que hacemos. Sobre todo cuando es inocente. Sobre todo. Gracias a Dios, me acaban de dictar sentencia en un procedimiento que me ha llevado 5 años, en el que mi cliente ha sido completamente inocente y la acusación particular ha cometido hasta delitos. Y al final, esos delitos que ha cometido han prescrito y no le puedo meter mano. Pero han arrastrado a mi cliente durante 5 años a una depresión feroz, sabiendo, en el contexto de una empresa, por parte de una persona muy poderosa y muy poco limpia, con casos de corrupción y demás, que todo lo que estaban haciendo era un montaje, ¿vale? Y al final ha tardado 5 años en tener una sentencia absolutoria y que esta persona respire, pero respira después de un saco de pastillas diario. Y ese peaje, esa pena, ya no se la va a quitar nadie. Bueno, pues yo creo que podemos ponerle fin aquí al crimen de Nigrán, y que nos hemos ganado nuestra merecida fama de conflictivos, polémicos y bordes, ¿por qué no decirlo? Pero vamos a agradecer a Ángel que haya venido, y sobre todo que una vez más contemos con tu amistad, que valoro mucho, y con tu consejo, porque es uno de los abogados más brillantes que he conocido. Bueno, muchísimas gracias. Que bueno, ya me imagino que eso se lo dirás a todas. No se lo digo a todos, pero yo sí te quiero... A Jorge se lo dice poco, ¿eh? Sí te No quiero voy a decir decir Al nada, principio no y por al final de chillar, temporada me lo suele decir. Pero en octubre, Dejar mi ahí un poco la cumpleaños, amistad. yo lo dejo ahí por si tú quieres, no sé, lo que tú quieras, que mi cumpleaños es en octubre, yo lo dejo ahí, después de este comentario, y no Bueno, digo yo nada. estoy encantado de estar otra vez con vosotros. Y ¿Volverás en la próxima temporada? Sí, ¿por qué no? Lo único que tenéis que hacer es invitarme. Yo, si no recibo la Pero si invitación... no tienes tiempo, si estás más Eso bien es que la pata cierto, en romano. Eso es verdad, es cierto. Si cuando no vas a una concentración te entrevistan en la televisión, cuando no vas a un congreso y cuando no estás defendiendo no sé quién. Efectivamente. O Eso sea, es, si eso tú es. te vendes muy caro. No, que va, si al final salgo casi regalado. Sí, ¿verdad? Pues muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Jorge García Vergara, abogado de cabecera de este programa, 15 Ahora te va a hacer la pelota, Jorge. programas después, no pienso hacerlo, Liz. Le aguanto todos los días, no tengo por qué. Encima, dorarle es la un píldora. amor. Sí, pero encima que le aguanto todos los días, le tengo que dar la píldora aquí ahora en antena con la gente. Más aguanto yo, que le estoy escuchando programa tras programa y no digo nada. Tiene tela, ¿eh? O sea, es que donde hay confianza da asco, te lo juro. Bueno, que a pesar de todo voy a seguir siendo amigo tuyo. Pero no gracias a nada, a pesar de todo, que te quede claro. Lo mismo digo. ¿Eh? Muchas gracias, Francisco. Y un saludo muy grande para ¿amenazas Ángel. con Muchísimas volver? gracias por Gracias, venir. Jorge. ¿Amenazas con volver al Sí, programa? Sí. Lo que Sí. pasa es que, bueno, a veces amenazamos y las amenazas se suelen cumplir. Me ha faltado Cuando son, decir cuando son de esta naturaleza se suelen cumplir. que es un gran honor y un privilegio tener a compañeros como Jorge, del que aprendo siempre que vengo, y cuando no vengo también muchísimo. Está claro que Es lo un que he dicho, placer. la pena de muerte, al presidente de la Asociación de Abogados y Juristas Bueno, en yo Pro de ya Estado he- de Derecho no le ha gustado, Ya porque he- a mí no me ha hecho la piel Ya de he tú. comentado que yo de política prefiero no hablar cuando se trata de hablar de temas jurídicos, que es a lo que se viene aquí. En fin, Pero doña- bueno, hoy era un día un poco Doña particular. Liz, ¿cómo estás con tu perro nuevo? ¿Bien? Bueno, no te voy a decir.
Bueno, Se ha hecho el jefe ya. se ha hecho jefe, Sí, ¿no? tiene a los dos... A los dos gigantes los tiene ahí Sí, hace con ellos lo que quiere. arrinconados, los tiene rodeados, ¿no? Sí, van ahí, hace así, chasca los dedos y los tiene ahí Ujú. amenazantes. Ya, como siempre sabes que te agradezco mucho tu amistad, tu compañía, el que sigas viviendo a pesar de todo, a pesar del trabajo, de los estudios, de que sé que no tienes tiempo para vivir, de que tu vida es complicada por tu escasa disponibilidad de tiempo. Y bueno, pues eso, que espero que sigas hablándonos de muertos y de... O sea, Bueno, que es un placer tampoco te venir. cuesta mucho, porque como te copias la mitad de las cosas, porque a la gente aquí la matamos siempre de la misma manera, Pero pues es tampoco que te... me das casos muy aburridos. Sí, bueno, el de hoy la verdad es que de un tiro en la cabeza tampoco tiene misterio. No, Ni con el inventiva. cojín ahí Tenemos que entre buscar medias. cosas raras. Tenemos que buscar cosas raras como con veneno, pero con cosas raras así. Luego nos llaman morbosos. Estoy llevando una acusación pero- particular en una provincia en el que el tipo intenta envenenar a una persona, no consigue matarla, lo detectan antes, metiéndole veneno en la sal y en el azúcar para que sea la propia persona la que se envenene. Y él tiene llave de la casa, accede, le añade el veneno a los alimentos y es la propia persona la que se va Pero es envenenando algo poco así a poco. currado. Así logrado me tienes que dar. Sí, pues este tipo que es un tipo muy interesante y muy mala persona, este sí que es malo de verdad. Pienso, a ver si tenemos, cuando esté la sentencia firme y todo aquello, y Lo si Dios vemos. quiere haya podido condenarle, que le voy a pedir el homicidio en grave tentativa, y como poco, a ver si consigo empapelarle y algún día podemos hablar de ello con libertad. Ahora Hecho. no, porque es No, secreto todavía no. de las actuaciones y no se puede hablar. Pero a ver si consigo hacerlo. Perfecto. Te agradezco que haya mucho que hayas venido, ya sabes, y hasta el mes de septiembre. Me encanta venir y lo sabes. Y Ángel, muchas gracias. Que nos haces muy amenos los programas. Bueno, gracias a ti, que eres un Nada. encanto de forense. Oye, deja de tirar flores que tengo que despedir. Esto ya va por 9:20. Bueno, pues también quiero enviarles un saludo desde aquí, como no, a nuestra querida psicólogo Aida y a Marcos López Herrador, nuestro novelista, que nos han acompañado a lo largo de esta temporada y que estoy convencido que en lo sucesivo seguirán sus carreras y sus labores, sí, aunque no sea con nosotros, pero sí en otros ambientes y seguiremos compartiendo su amistad. Nosotros aquí le vamos a poner fin al programa. Han sido 15 programas difíciles porque hemos tenido multitud de problemas técnicos, hemos tenido que superar muchas veces la hostilidad de un medio de comunicación del que nos tuvimos que ir, en el que han jugado muchas veces a trolear, que se llama vulgarmente en internet, para denostarnos. Hemos conseguido superarlo. Hemos empezado con medios técnicos que no es que fueran insuficientes, pero que sí, cuyo conocimiento técnico nuestro sí lo era, y que no podíamos sacar de todo el partido. Hemos ido mejorando con el paso de la temporada. Creo que al final cerramos la temporada desde el punto de vista técnico de un modo muy suficiente y respetuoso con las personas que nos siguen. Tenemos un número de personas, de seguidores directos, que ronda, y lo voy a decir en antena, no hay inconveniente, las 12.000 personas. Son 12.000 personas que cada 15 días nos esperan y hacia las que les debemos respeto, pero también sinceridad, que es una parte del respeto. Y a pesar de nuestras divergencias y de nuestras diferencias de opiniones, como se ha podido poner de manifiesto en el programa de hoy con Ángel, que somos amigos y que nos llevamos bien, aunque no opinemos siempre igual, o con Jorge, pues forma parte de esa sinceridad y de hablarles a la gente sin las componendas de los medios de comunicación al uso, en el que siempre existe una preocupación por quedar bien. Aquí la única preocupación es ser nosotros mismos y decirles lo que pensamos y lo que nos parece, unas veces con acierto y otras veces equivocados, como todos, pero lo hacemos desde luego desde la más absoluta sinceridad y desde la más absoluta honradez. Y con esto volveremos en septiembre, probablemente en la segunda quincena de septiembre volveremos a estar con ustedes y volveremos a enfocarnos en algún que otro crimen que podamos entender que nos puede enseñar alguna cosa. Para finales de año volveremos probablemente a publicar algún libro de uno u otro sentido sobre la crónica negra española. Tenemos ya algunas ideas, se están terminando algunas cosas, ya se las comentaremos cuando volvamos, pero por el verano, de momento llega el verano, y el verano hay que leer, y para leer nada mejor que leer La noche de Otos. 24 casos criminales analizados por el insigne
criminólogo Tatiana Ballesteros, doña Alice Pérez, que nos acompaña, Jorge García Vergara, con un poco con mi ayuda. Y gracias a eso, pues creo que les puede entretener, que es un libro que se lee fácil, que no es necesario leer del tirón entero, que pueden leer un día un caso y otro día otro, y que les va a situar ante la realidad de la vida. Y la realidad de la vida es la realidad de cómo vive un país, porque como vive un país es como mata y como muere. Y aquí vemos eso, cómo se mata, cómo se muere, y sin ningún tipo de componendas con nadie. Lo mismo nos da que sean policías, que violadores, que abogados, que empresarios, que lo que sea. Sencillamente somos una sociedad y vivimos de una manera. Y intentamos contarlo desde nuestra perspectiva. Por eso les invito a que no dejen de comprar el libro. Lo pueden hacer en la editorial EAS, en Amazon, en el Corte Inglés, en Casa del Libro, que formó parte de su catálogo de Navidad como uno de los libros más vendidos de Casa del Libro. Y en todo caso, si no, pues nos lo pueden pedir al diadeautos@gmail.com, que lo remitiremos a la editorial y se lo harán llegar. En todo caso, saben que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter o en Instagram, y que ahí nos van a encontrar pues tratando de comentar la actualidad diaria de los sucesos, de la crónica negra y de todo lo que gira alrededor de este mundo. Nada más, desearles un feliz verano, que vuelvan todos, que sean prudentes, que disfruten, que descansen, que procuren estar lo mejor posible con la gente que ustedes quieran y sobre todo que nos podamos volver a encontrar a la vuelta en el mes de septiembre en este programa, el Día de Autos. Ya lo saben, feliz verano, y les habló, como siempre les digo, su amigo Francisco José Fernández Fonsequera. Hasta siempre. Кричит ночная